noches, son las 9 de la noche y estamos en directo en Canarias al Día. Es el momento aquí en Mírame Televisión de analizar la actualidad, y sobre todo, pues la resaca informativa que nos ha dejado las manifestaciones del pasado 20 de abril. Óscar Martín, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias, que nos acompaña, como saben, siempre en los repasos de la actualidad. Óscar, yo creo que hay que empezar hablando, y toca hablar y mucho, de lo que nos ha dejado esas manifestaciones del 20 de abril. Bueno, lo primero, nosotros las vivimos en directo aquí en un programa especial en esta casa, Óscar, y después hemos podido ver lo que ocurrió también con más calma fuera ya de las cámaras y lo que supone un directo de televisión. ¿Qué reflexiones has hecho en estos días sobre lo ocurrido? Bueno, pues en este caso, primero, la batalla política en las cifras, ¿no? de cuántos fueron en Canarias, cuántos salieron a la calle en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma, El Hierro, La Graciosa, la isla de Tenerife. Bueno, independientemente de eso, creo que hubo un movimiento importante, creo que hay un antes y un después, pese a que hay quienes niegan que ha podido haber un antes y un después, pero creo que sí. Al final, como yo contaba, más incidía mucho en que era la fiesta de la democracia, era la libertad de expresión y desde luego la gente, bueno, salió a la calle a transmitir un sentimiento que además en estos momentos está formando parte de la agenda política canaria. De hecho, como sabes, David, ya esta mañana el presidente Fernando Clavijo se mantenía ya un encuentro. Esto ocurrió el sábado, hoy es martes. Esta mañana, insisto, Fernando Clavijo mantiene un encuentro con 5 representantes de Canarias Agota para tratar de escuchar, en este caso, pues las demandas de este colectivo Canarias Agota, por tanto, donde ellos piden, como saben, un cambio de modelo económico, un cambio de modelo turístico, una moratoria turística y paralizar algunos proyectos, como por ejemplo, como saben los espectadores, en este caso, pues el Hotel de la Tejita en Granadilla de Abona y también en el Portito de Adeje, Cuna del Alma. Hay un enfrentamiento ahora en el Parlamento entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, es decir, que donde el propio Clavijo dice que la responsabilidad de paralizar esas licencias de esos 2 proyectos turísticos, urbanísticos, dependen del Partido Socialista porque son alcaldes del PSOE, Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, y Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla. Bueno, y yo creo que como novedad en esto también se puede contar, si quieren luego lo vamos analizando, que pues en principio va a haber reuniones entre el propio Clavijo, Rodríguez Fraga y la propia Jennifer Miranda, incluso reuniones con el secretario de Estado de Medio Ambiente. Lo iremos contando. Hay que decir que, siendo cierto que evidentemente la competencia directa urbanística sobre esos proyectos es de los ayuntamientos, que fueron en su día quienes consiguieron los permisos pertinentes y tienen herramientas, por supuesto, de sobra para poder parar esas obras, pero también es verdad que el propio gobierno tiene capacidad para poder tomar acciones, realizar actuaciones sobre tanto el proyecto de Cuna del Alma como sobre el Hotel de la Tejita, donde sí que es verdad que quien realmente debería actuar cuanto antes en ese sentido, si así lo estima, es la Dirección General de Costas. Bueno, de todo eso, como tú dices, hablaremos después, pero volviendo un poco a la manifestación, yo creo que más allá de ese baile de cifras, Óscar, hubo un día histórico en el sentido de que ese sentimiento que durante muchos días estábamos sintiendo, ¿no?, en las redes sociales, en conversaciones con personas cercanas, yo creo que se plasmó. La gente dejó o cambió el móvil y el tuit por salir a la calle, por la pancarta. La verdad que fue una manifestación histórica, insisto, más allá de ese baile de cifras. Lo importante es que se colapsó por completo Santa Cruz de Tenerife. La nota positiva para mí, Óscar, fue el comportamiento de los manifestantes. Fue un comportamiento completamente ejemplar. Absolutamente. Muchos venían advirtiendo sobre incluso que esto se pudiera radicalizar. Para nada, fue un comportamiento completamente ejemplar. Y la parte negativa, bajo mi punto de vista, la falta de planificación por parte de la Corporación Insular del Cabildo de Tenerife. El transporte público. A la hora de planificar. Hay muchas quejas. El transporte público, mucha gente no consiguió llegar incluso a Santa Cruz, se fue para su casa. Mucha gente tardó muchísimo en llegar. Eso fue una de las cuestiones que yo creo que tira abajo un poco las cifras oficiales que al final de participación se hacen sobre una foto fija, y la realidad es que la manifestación estuvo viva durante mucho tiempo, en el que cuando la gente ya se había leído incluso el manifiesto a las 3 de la tarde en la Plaza de España, seguía marchando por el recorrido oficial. Por tanto, en ese sentido, yo creo que fracaso del Cabildo. Y después, por cierto, mucha gente que se quedó atrapada en Santa Cruz de Tenerife, al quien le vino muy bien esta manifestación, porque yo creo que fue un efecto dinamizador tremendo sobre el comercio local y sobre la hostelería del municipio, pero también es verdad que muchas personas que se querían ir de Santa Cruz no pudieron o tardaron horas en irse. No, y mucha gente que no pudieron abandonar la laguna, que resistieron para acercarse hasta este punto de la ciudad, hasta el corazón de la capital tinerfeña, por los problemas de transporte público. En cualquier caso, la gente se echó a la calle, hubo un ambiente festivo, la gente se manifestó pacíficamente, libremente, y lanzaron ese mensaje. Y el presidente Clavijo ha reconocido que, que ha captado el mensaje de la ciudadanía,
que hay que cambiar, que esto no puede seguir así y que ahora hay que poner los cimientos, insisto, le ha dicho el presidente, para tratar de dar un cambio a este modelo económico, por tanto, un cambio a la actividad turística, lo que es el principal motor económico, pero yo entiendo además también que ellos tienen que asumir la responsabilidad de fomentar, de impulsar todos los servicios esenciales públicos de los que también se queja la ciudadanía. Si cogemos así un poco por encima las palabras de las reacciones políticas, da la sensación de que todos los partidos políticos están de acuerdo en que tiene que haber ese cambio de modelo económico. Veremos si realmente las palabras se traducen en hechos y veremos también las fórmulas que se eligen, porque, por ejemplo, mientras que lo que se está pidiendo mayoritariamente es una cotasa, hoy, por ejemplo, Fernando Clavijo ha hablado de subir el EJIC, o de crear lo que él ha venido a decir un EJIC ecológico, ¿no?, de cara al turismo como una herramienta, según él, más efectiva que la propia cotasa. Bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar a Fernando Clavijo en esas primeras reacciones que ha tenido en declaraciones de este lunes ante los medios de comunicación. Yo, en primer lugar, quiero felicitar por la normalidad, la tranquilidad con lo que se desarrolló prácticamente en todas las islas la manifestación. Creo además que el mensaje no solo lo compartían quienes salieron en la manifestación, sino también mucha gente que no salió y que se quedó en casa, pero que entiende que las cosas tienen que cambiar, que no podemos seguir igual y que es importante que revisemos y que reseteemos. Ya nosotros en su momento creíamos que el momento idóneo era después de la pandemia. La pandemia creo que evidenció todas las debilidades de nuestro sistema como archipiélago y nuestro sistema económico. En aquel momento propusimos más de 600 iniciativas, muchas de ellas han sido, pues en este caso, proclamadas en esa manifestación, necesarias para poder revisar. No se dio porque quien gobernaba no quiso hacerlo y nosotros no solo hemos iniciado en este mandato y este nuevo gobierno medidas concretas como la democratización del turismo, medidas concretas para corregir el tema de la vivienda, el alquiler vacacional. Tenemos más de 70 expertos universitarios colaborando en 14 grupos de trabajo para hablar del desarrollo económico sostenible y de la revisión de nuestro modelo turístico. Hemos hecho un trabajo y vamos a comenzar con 46 municipios de menos de 10.000 habitantes, porque creemos que el reto demográfico es algo que tenemos que afrontar. No podemos seguir creciendo cada 10-12 años a medio millón de habitantes y hay una viceconsejería específica del reto demográfico para ello. O, por ejemplo, la conferencia de presidentes que el próximo 30 de octubre vamos a tener, donde yo creo que tenemos que implicar a todas las administraciones, porque esto no es tarea solo de un gobierno, de un cabildo, de los ayuntamientos. Creo que toda la sociedad, y yo creo que eso es lo que se demandaba el sábado, tiene que participar. Hay que cambiar cosas, hay que revisar cosas y yo creo que en ese camino estamos todos y me ratifico en lo que dije antes de la manifestación. Esto es una oportunidad, creo que al final se han conjuntado todas las voluntades para que hagamos un trabajo, eso sí, serio, riguroso, científico y escuchando a los expertos para poder afrontar las modificaciones que tengamos que hacer a corto, a medio y a largo plazo. Bueno, ya lo han escuchado. Hay que cambiar cosas, dice Fernando Clavijo. Sí, es el mensaje. Asume parte de responsabilidad el propio Clavijo directamente en el modelo económico canario y reprocha, insisto, yo creo que es lo que ha marcado la actividad parlamentaria hoy y el debate político en torno a esta manifestación, los proyectos tinerfeños, insisto. Él asume esa responsabilidad, pero le dice al Partido Socialista que la responsabilidad, como decía yo al comienzo, de algunos proyectos que forman parte de esa demanda, la paralización de las obras, como por ejemplo ADEGE, a Rodríguez Fraga, histórico alcalde del Partido Socialista, y a Jennifer Miranda, que es alcaldesa de Granadilla de Abona. Bueno, Óscar, yo quería preguntarte tu opinión personal sobre un hecho que está generando bastante debate y son las protestas de Canarias se agota, de esas personas que están haciendo la huelga de hambre en La Laguna. Habría que decir que ya una de las personas ha tenido que abandonar por problemas de salud esa huelga de hambre, por tanto quedan 5 personas realizando esa huelga de hambre, de esas protestas que han realizado frente a la casa del presidente del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo. Yo quería apuntar en cualquier caso que Canarias se agota es uno de los convocantes, una de las más de 20 organizaciones que han convocado la protesta del 20 de abril. En cualquier caso, de hecho, es una plataforma que se crea a posteriori, incluso después de que se hubiera anunciado la manifestación, donde sí que es verdad que hay muchos activistas reconocidos de años de activismo en la isla de Tenerife, pero también es verdad, insisto, que no es solo es importante, por supuesto, acción la que están haciendo con esa huelga de hambre, pero es una más de los convocantes. Lo digo porque a veces da la sensación, y así me lo han transmitido algunas personas, que Canarias se agota son los organizadores y los responsables de todo lo que ocurrió el sábado, y detrás de lo que ocurrió el sábado pues había muchísimas organizaciones y muchas personas que vienen empujando en algunos casos desde hace muchos años en lo que es la lucha social, pero también otras que, bueno, pues que llevan menos tiempo, que son más jóvenes y que están impulsando también importantes movimientos. En cualquier caso, tu opinión sobre esas protestas frente a la casa de Fernando Clavijo.
David, que hoy Coalición Canaria en Tenerife ha remitido un comunicado a los medios de comunicación, una nota donde su secretario general, el secretario general de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, alcalde de La Orotava, el señor Francisco Linares, ha condenado de manera rotunda esos escraches. Es una nota de Coalición Canaria, insisto, que se organizan contra el presidente Fernando Clavijo a raíz de esas manifestaciones del pasado 20 de abril. Ha mostrado su condena más absoluta en nombre de Coalición Canaria en Tenerife ante este tipo de manifestaciones y ha exigido al resto de formaciones políticas de Canarias a mostrar su rechazo ante el acoso, dice, que está sufriendo Fernando Clavijo y su familia. Eso, repito, lo expresa Coalición Canaria. Yo, si me preguntas mi opinión personal, primero quiero decir que esta mañana el presidente Clavijo se reunía con miembros de la plataforma de Canarias se agota esta mañana, insisto, en presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para escuchar sus demandas después de esta manifestación. El presidente decía en el Parlamento hoy, el señor Clavijo, que fue un encuentro muy cordial y muy productivo, pero esta misma tarde, ahora si les parece, opino sobre esos escraches. Esta tarde la propia plataforma calificaba de desprecio, después de haberse reunido, la actitud del presidente Fernando Clavijo a todas sus reivindicaciones y el estado de salud de los huelguistas tras esa reunión, repito, en presidencia. Los activistas, bien es verdad, que han valorado, una vez terminada la reunión, un encuentro tras 13 días de huelga, de hambre, pero dado que todas las propuestas, dicen desde la plataforma, fueron rechazadas, han anunciado un aumento de la presión en los próximos días. Insisto, hubo reunión. Sobre esos escraches, sobre esas acciones que se están produciendo por parte de 2, 3, 4, 5, no son muchos, yo creo que no están representando, insisto, a la amplitud del colectivo Canarias Agota. Por tanto, creo que no están representando con este tipo de actuaciones al resto de la sociedad canaria, aquellos que salieron el 20 de abril, el pasado sábado, a las calles de Santa Cruz de Tenerife y las calles de Tenerife. Digo Tenerife porque este tipo de escraches se están realizando en la ciudad de Aguera. Yo creo, insisto, que primero, como yo decía, David, el pasado sábado creo que tienen que poner fin, es una opinión personal que aprovecho para lanzar, creo que tienen que poner fin a esta huelga de hambre porque creo que está en riesgo la salud de estas personas. Creo que, insisto, se puede buscar otras alternativas, otras acciones. Lo digo por ellos, por la salud de estas personas. Por otro lado, yo personalmente rechazo este tipo de acciones, ¿no? Creo que no es de recibo acudir, no solamente en este caso a la vivienda del señor Clavijo o sus familiares, como ha ocurrido también en otros momentos en este país, que acuden a las viviendas cercanas, ¿no? Donde vive la familia, donde vive el protagonista, cualquier dirigente político. Creo que están las sedes, los estamentos, los organismos públicos donde en este caso desempeñan esa labor política los responsables públicos. Creo que no es el lugar, creo que el lugar donde tienen que manifestarse o lanzar o expresar sus reivindicaciones bueno, en este caso los huelguistas de hambre, expresar la situación que están viviendo, creo que es presidencia del Gobierno, que es, insisto, el lugar, la sede donde trabaja el presidente del Gobierno de Canarias. Creo que no es de recibo, insisto, en la casa particular donde está su familia. Repito, rechazo rotundamente este tipo de acciones, creo que se equivocan. Bueno, yo en ese sentido, Óscar, quería decir que estoy completamente de acuerdo con tu opinión, en el sentido de que creo que esta acción de protesta frente a la vivienda de Fernando Clavijo es completamente innecesaria. Creo que no es necesaria. Creo que es todavía mucho menos necesaria después de la manifestación del 20 de abril, que ya yo creo que reflejó mejor que nada el malestar generalizado de la sociedad, y creo que además está funcionando, por lo menos de momento, para arrancar unas declaraciones de voluntades. Yo creo que también hay que saber cuándo llega el momento de decir, bueno, hemos conseguido un éxito, y a veces es bueno no morir de éxito, sino saber parar. Yo estoy de acuerdo contigo que una vez que se ha vivido este éxito, por la salud, sobre todo pensando en la integridad de esas personas, creo que esta huelga de hambre ya no tiene sentido. En su momento la huelga de hambre en sí podía tener sentido. A mí me parecía que como recurso siempre tiene que ser la última opción de una movilización social, la última opción por lo que supone al final, que es poner en riesgo la salud de las personas que participan en esa huelga de hambre. Eso no quita a que yo sienta admiración en el sentido de gente que es capaz de, por un activismo social, por algo en lo que cree, dar un paso como ese. Por otro lado, considero que ya las protestas delante de la Casa de Clavijo superan una línea que a mí en su momento ya me hizo reflexionar. Cuando todo esto comenzó en su momento, al final han sido políticos de diferentes partidos los que han sufrido este tipo de acciones, y aunque esta no es de las más agresivas, hemos visto incluso algunas muchísimo más agresivas a lo largo de la historia, y sobre todo a nivel de la política nacional. Sí que es verdad que yo en su momento hice esa reflexión y llegué en mi reflexión interna a pensar que no es lo adecuado. Creo que no es lo adecuado. Creo que, como tú bien has dicho, hay que saber separar el ámbito personal del ámbito profesional,
nacional, y creo que estaría bien esa protesta, que ya te digo que llego a entender incluso la protesta como huelga de hambre, pero sería mucho mejor delante de la presidencia del Gobierno de Canarias, delante del Parlamento de Canarias, delante de las instituciones donde se toman las decisiones que tienen en este caso, bueno, pues que van en la línea con las reivindicaciones de estos colectivos. Bueno, en cualquier caso, vamos a continuar, Óscar, porque hablabas antes de un asunto que es muy, muy importante, porque dentro de esos pasos que se están dando después del empuje o empujados por lo que ocurría el sábado en las calles de Canarias, está lo que está ocurriendo con el Hotel de la Tejita. Y vean este titular de Canarias Ahora. La alcaldesa de Granadilla convoca al resto de administraciones a proteger la Tejita. Jennifer Miranda opta por un encuentro con el Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para buscar una solución viable que garantice la protección de la playa. Y la protección de la playa, como bien ha dicho la alcaldesa, pasa por paralizar esas obras, sobre todo en la parte del dominio público, donde la propia Dirección General de Costas ya ha dejado claro que no se pueden realizar esas obras, por mucho que esté intentando confundir la promotora a través de diferentes acciones y comunicados. Óscar, tú, en cualquier caso, has hablado hoy con Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla. Sí, he entrevistado a la alcaldesa de Granadilla. Jennifer Miranda me confirma, me avanza esta misma tarde que ya tiene fijado una reunión con el presidente Clavijo. Según la alcaldesa, será el 3 de mayo. Ella lo que está pidiendo, por cierto, independientemente de esa reunión, que ya la tiene fijada, insisto, 3 de mayo con el presidente Clavijo, también ha pedido otra con la presidenta del Cabildo y otra, en este caso, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con el que haya hablado, luego les cuento. Y además, independientemente de estas reuniones personales, le gustaría que se protagonizase, que se fijase una reunión entre todas las partes, todos a la misma vez. ¿Qué me cuenta? Ellos están pidiendo, ella dice, yo le pido al gobierno de Fernando Clavijo que adquiera la parcela donde se ejecuta el Hotel de la Tejita, y el ayuntamiento, si su ayuntamiento se comprometería a responsabilizarse de la renaturalización de la zona. Es decir, en este caso señala que se trata de una responsabilidad compartida entre el Gobierno de Canarias y el consistorio, que ella tiene su responsabilidad, pero que también el Ejecutivo Regional tiene mucha responsabilidad. Me cuenta que ya se ha puesto en contacto, que va a reunirse pronto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con quien ya ha hablado telefónicamente, me confirma la propia alcaldesa, y le ha trasladado que se ha emitido que en las próximas horas, en los próximos días, se va a emitir una orden de paralización de la obra en la zona de dominio público marítimo terrestre tras ejecutarse unas obras sin título habilitantes, lo que ya le ha avanzado el secretario de Estado de Medio Ambiente a la alcaldesa socialista Jennifer Miranda. Bueno, pues eso en principio puede sonar a una buena noticia, por lo visto hay voluntad, y entiendo que también, obviamente, esto viene a darles la razón a los que llevan bastante tiempo, sobre todo desde Salvar la Tejita, diciendo que en el dominio público, al menos en el dominio público, no se pueden seguir llevando a cabo, seguir desarrollando estas obras. Salvar la Tejita, y nosotros, evidentemente, sí que es también una de las organizaciones convocantes de la manifestación del 20 de abril, tiene mucho que ver en el éxito de lo que ocurría el sábado, y de esa manifestación y de esos anuncios que se están haciendo en torno al Hotel de la Tejita, queremos hablar con Daniel Duque, que es uno de los portavoces de este colectivo de Salvar la Tejita. Daniel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, lo primero, ¿con qué sensaciones te fuiste de la manifestación de este sábado? Con la que se fue todo el mundo que fue a la manifestación, con haber vivido y haber formado parte de algo histórico. Luego te ríes mucho cuando oyes el baile de cifras, ¿no? En tiempos de carnaval con Celia Cruz habrían dicho 400.000 personas solo en Tenerife, y decían el otro día en algún periódico de tirada nacional, decían que 57.000 en toda Canarias, ¿no? Todos sabemos los que habíamos, todos recordamos las de las Torres de Vilaflor y vimos que era más gente, y como dijeron antes ustedes, el tema del transporte fue un rotundo fracaso de nuestra administración, pero es que en las mismas imágenes que estaban poniendo ustedes se veían como en Santa Cruz se mantuvieron los coches en la calle Méndez Núñez y en la calle del Pilar, ¿no? O sea, unas estrategias, digamos, de casi que de hace 40 años, ¿no? Creo que hay que renovarse un poquito. Y bueno, hablando de renovarse, pues los ánimos totalmente renovados y con toda la fuerza del mundo, porque hemos visto que esto sacamos a la calle a todas las islas, y eso, vamos, quedará para la historia, guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Bueno, Daniel, y lo cierto es que, hablando ya de cosas concretas del día después de la manifestación, esos anuncios que se están haciendo, esa reunión que ha pedido la alcaldesa de Granadilla y esos anuncios de la posible paralización por parte de Costas en la zona de dominio público, al menos en esas obras, en el desarrollo de las obras en la zona, de dominio público. Daniel, ¿ustedes se creen estos anuncios o creen que van a servir para algo? Nosotros, las noticias que nos llegan, porque llevamos aquí ya 8 años en este tema, entonces uno empieza a aprender, cuando es un ignorante como yo, pues he empezado a aprender, y he empezado a aprender que desde hace un tiempo que da igual el destrozo que se le haga al medio ambiente y lo mucho que pruebes que se está
haciendo una obra irregular, que no se tienen los permisos, etc. La administración, cuando quiere, actúa. Y tienen sus tiempos y tienen sus maneras de actuar, su modus operandi. Y ahora, por lo visto, se están escuchando campanas de que esto está casi que parado ya. Lo que pasa es que ahora estamos con, digamos, el que le tiene que dar la puntilla al asunto, ¿no? Entonces, ahora mismo están desde el ayuntamiento tirándole la pelota al gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias al revés. Y yo estoy seguro de que cuando se pare, vamos a pasar del nadie tenía las competencias a todos hemos sido los protagonistas de haber parado esta obra, ¿no? Y es lo realmente patético, ¿no? Lo del tema de que no tienen el título habilitante, lo vinimos a comunicar a finales de febrero, creo que fue, y estamos ya en abril, ¿no? Ha sido un mes y medio de daño a la naturaleza, de un daño sin escrúpulos, adrede, de reventar la zona de las dunas, una zona que es pública, por el hecho de jugar a este juego del ratón y el gato, ¿no? Creo que nos queda tantísimo por aprender, porque es todo un problema de dinero y deberíamos un poquito tomarnos más en serio pues el trabajo en un cargo público y luego poner en su sitio a empresas que de verdad machacan el medio ambiente por el hecho de esperar una decisión o no. Creemos que los ayuntamientos pueden decir, oiga usted, pare la obra de momento a ver qué pasa aquí y ya veremos ahora. Pero usted no se va a cargar una zona natural, no la va a destrozar porque a usted le conviene para que si le caen más o menos indemnización o a saber qué motivos tendrán. Pero desde luego hay que demostrar un poquito de respeto por donde está uno, ¿no? O sea, no podemos ir cargándonos todo lo que nos conviene económicamente a costa de todos los demás, a costa de toda la ciudadanía y a costa de todos los recursos de los canarios y de las islas. Óscar. Sí, en este caso, Dani, la propia alcaldesa Jennifer Miranda me contaba esta tarde, en este caso, que el planteamiento, que ya tiene fijada la reunión con Clavijo el próximo 3 de mayo, que el planteamiento que ella pone sobre la mesa es que el gobierno, no es la primera vez que lo dice, es decir, que el gobierno autónomo adquiera esa parcela y ella se compromete, me decía, a responsabilizarse a la renaturalización de la zona, que era una responsabilidad compartida entre el propio gobierno de Canarias y el propio Ayuntamiento de Granadilla de Abona. ¿Temen ustedes desde la plataforma Daniel Duque que un posible enfrentamiento, que además pide reuniones entre todas las partes, es decir, también con la presidenta del Cabildo, el propio Clavijo y también con el representante, el secretario de Estado de Medio Ambiente? ¿Temen ustedes que esto se pueda eternizar, es decir, cualquier decisión sobre la paralización de las obras por un enfrentamiento ahora político entre Coalición Canaria y el Partido Socialista? Yo por supuesto que lo temo porque es lo que me han enseñado. En mis 45 años es lo que he aprendido. Es decir, si dos partidos políticos pueden diferir y parar algo para que se eternice, pasa. Y esto es una cosa que tenemos aquí en Canarias, bueno, a nivel nacional e internacional creo que también, pero sobre todo aquí en Canarias, si dos partidos se pueden llevar mal, dos partidos rivales históricos se van a llevar mal. Y es lo patético, ¿no? Porque además nosotros tenemos entendido que incluso el consejero anterior lo dejó preparado. También es verdad que lo dejó preparado, pero no lo terminó. Y yo ya acabo de ver la noticia hace un rato de que Coalición Canaria y PP ya han dicho que ellos no van a comprar la parcela. Acabo de leer yo en un rato, hace un rato en un medio en Canarias ahora, ¿no? Entonces puede ser que esto se eternice. ¿Y cómo acaba esta historia? Pues dejando ese mamotreto ahí sin tocar y que cale en la ciudadanía. Bueno, lo pararon, pero mira qué feo está. Hubiera sido mejor terminarlo, ¿no? Entonces creo que bien podrían hacer los políticos de verdad si les preocupa. Por ejemplo, al Ayuntamiento de Granadilla, si le preocupa esa zona, poner todas sus energías en esa reunión y velar porque, o intentar, no sé de qué manera, haciendo otro partido, pero que se compre ese solar y ellos hacer esa maniobra luego de renaturalización del terreno, que es a lo que tiene que volver. Pero todo lo que se hubiera evitado si nos hubieran hecho caso desde hace 8 años, que parecía que éramos tontos, que éramos los del no a todo. Esto hay que recordarlo porque hace 8 años se reían de nosotros, éramos 4 hippies, no teníamos ningún tipo de prueba y empezamos a pleitear, a buscar dinero para pagar a algunos abogados. Otros, como siempre, medioambientalistas, están siempre gratis. Pero ha sido 8 años y aquí está la prueba, ¿no? Entonces, también es un aviso a lo de Cuna del Alma, que está empezando y están a tiempo de evitar todo este desastre, ¿no? No sé si, Dani, tuviste la oportunidad de escuchar parte, por lo menos de la entrevista que pude hacerle esta tarde a Jennifer Miranda. ¿Hay algo que te llamó la atención, que te inquietó?
Sí, bueno, me inquietó que dijera que los ayuntamientos no tienen poco menos que capacidad de maniobra en estos asuntos, como acaba de abrir el programa David, diciendo que por supuesto tienen capacidad de maniobra, ¿no? Estaba hablando lo de siempre de la famosa revisión de licencia, la pueden hacer ellos, evidentemente, y un ayuntamiento tiene capacidad para poder paralizar de manera temporal una obra hasta que se regulen ciertos asuntos misteriosos o nada misteriosos, como el de, por ejemplo, que no tienen el título habilitante. Me llega una carta de Costas diciendo que esta empresa no tiene título habilitante para trabajar donde están trabajando desde hace un mes y medio. Yo al día siguiente te paralizo la obra cautelarmente y te digo, hasta que esto no se solucione, usted no puede seguir. Y ahí ni indemnización ni ningún tipo de problema. O sea, una instancia superior me está diciendo que no tienen título habilitante y yo lo único que hago es poner un poco en tela de juicio lo que me está llegando. Hasta que se solucione, pare usted la obra y ya se verá después, ¿no? No dar carta blanca o mirar para otro lado. Y el gobierno de Canarias 3/4 de lo mismo. Es decir, llega esa notificación de Costas y parece que, bueno, nos da igual. Ellos de lo que están preocupados es del tema de las competencias, eso sí. Pero que se carguen nuestras islas, no importa. Eso no hay problema. La hipocresía, como siempre, por montera. Daniel, la verdad es que escuchándote con calma, claro, uno si hace el análisis de todo lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años, pero sobre todo en los últimos meses, tienes la sensación, supongo, de que si el sábado no hubiera sido un éxito la manifestación multitudinaria que se vivió en Canarias, probablemente tú crees que hoy no estaríamos hablando de todo esto, que no se habrían dado esos pasos, que no habría esas voluntades y que probablemente, todavía no ha ocurrido, pero probablemente Costas no hubiera parado la obra. Hombre, yo creo que Costas hubiera seguido su camino, porque esto lleva por detrás un tiempo. Pero que los movimientos se hayan acelerado un poco, yo creo que nadie lo duda. Y sobre todo que movimientos como el de la alcaldesa de Granadilla, que haya decidido a salir a buscar la reunión, por supuesto que también. Y que Clavijo haya salido a decir que le pareció muy bien y que hay que sentarse a cambiar ciertas cositas, por supuesto. Yo creo que a ciertos niveles burocráticos algo se debe haber desatascado. Yo creo que viendo el resultado de la manifestación, y bien harían en hacerlo, la verdad. Bueno, pues Daniel Duque, ha sido un placer, como siempre, hablar con ustedes. La verdad es que les felicito por la parte que les toca como organizadores de esa manifestación y porque al final tantos años de lucha parece, y bueno, todavía no sabemos cómo va a acabar esta historia, pero parece que está empezando a dar frutos importantes de cara a que finalmente pues, se pueda salvar, ¿no?, la costa del Médano y la costa de la Tejita, de verdad. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes y el éxito es de todos, que se lo decía el otro día. Esto lo hicimos todos y hay que estar orgullosos todos. Y ustedes, gracias porque siempre han estado ahí y gracias a ustedes mucha gente se entera de lo que si no, no se enteraría. Y a Óscar también. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. Bueno, Óscar, la verdad es que con escepticismo, pero también parece que tienen claro, porque siempre lo han tenido, que se pueden parar esas obras en dominio público. Evidentemente, nos lo hemos explicado muchas veces, si se paran en dominio público el proyecto ya pierde sentido porque eso afecta a una parte importante del proyecto y la promotora probablemente no va a seguir adelante con un proyecto que no pueda acometer, tendría que reformarlo y no sabemos si eso le interesa. Hasta ahora la promotora lo que sí sabemos es que sí que veía con buenos ojos la posible compra de los terrenos. Sí. Lo decía Daniel Duque, lo estaba leyendo yo ahora, Coalición Canaria y Partido Popular, eso sí, de momento han dicho hoy en el Parlamento que de comprar los terrenos, nada. Ya, porque además yo tengo la sensación que a veces la promotora parece como que se está rindiendo ya, ¿no? Además, incluso en su momento el gobierno del Pacto de las Flores, José Antonio Balbuena, hablaba de esa posibilidad y no es la primera vez que plantea esta posibilidad que adquiera el gobierno los terrenos la propia alcaldesa de Granadilla, Dabona, Jennifer Miranda. Por cierto, sobre este asunto quiero decir que el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular, ha negado hoy en el Parlamento que existe un expediente de compra de esa parcela donde se prevé construir ese hotel de La Tejita en Granadilla de Abona, bueno, cercanas de La Tejita, tal y como han advertido del Grupo Socialista en una respuesta que ofrecía el propio dirigente del Partido Popular, el consejero de Transición Ecológica, el señor Hernández Zapata, a Patricia Hernández del Partido Socialista. Y ha admitido el consejero del área que todos los canarios, insisto, de manera textual ha dicho esto hoy en la Cámara Regional, van a tener que pagar indemnizaciones millonarias por las paralizaciones ilegales llevadas a cabo en la pasada legislatura. Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que se inició, por mucho que diga Zapata, un expediente en abril de 2023 para comprar esos terrenos. Evidentemente aquello quedó en nada. Evidentemente Zapata tiene razón en que si de verdad hubiera habido voluntad se podían haber comprado desde hace mucho tiempo y sobre todo a lo largo de esos 4 años en los que ha gobernado el Partido Socialista. Pero sí que es verdad que se inició, insisto, esa intención de comprar esos terrenos de La Tejita, que incluso, insisto, la propia promotora estaba de acuerdo
y veía con buenos ojos esa posibilidad. Bueno, en cualquier caso, tienen toda la información de lo que ha ocurrido en este último debate parlamentario en Canarias. Ahora lo estaba leyendo yo ahí, con ese titular: Coalición Canaria y Partido Popular desechan la compra de los terrenos en La Tejita que inició el gobierno anterior para frenar el hotel. El Partido Socialista, hablabas tú de José Antonio Balbuena, está jugando un papel clave porque al final viene de gobernar en los últimos 4 años, viene de no poner en práctica muchas de las medidas que estaban pidiendo y que eran el eje de la reivindicación de este sábado 20 de abril en Canarias, y ahora, sin embargo, bueno, pues se está mostrando favorable, como está ocurriendo con el resto de partidos políticos, pero sobre todo el Partido Socialista, insisto, que tenía en sus manos la posibilidad de ponerlas en marcha, bueno, pues está generando bastante debate, ¿no?, sobre ese cambio de posición también de los socialistas canarios. Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, el expresidente de la comunidad autónoma, hablaba así sobre lo ocurrido este sábado 20 de abril. Ha sido un éxito porque ha sido una iniciativa cívica, prácticamente sin apoyo institucional. Han salido a la calle en todas las islas, en las 8, y han reclamado un cambio de modelo económico y turístico, ¿no? Y creo que el primer partido que tiene que tomar cuenta de lo que ayer pasó es Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque ha gobernado prácticamente siempre nuestra tierra, ¿no? La mayor parte del tiempo teniendo las presidencias, la mayor parte del tiempo teniendo la Consejería de Turismo, ¿no? Por lo tanto, es una llamada de atención al actual gobierno de Canarias también. Y creo que tienen que empezar a tomar medidas. Yo le voy a apuntar 3 al actual gobierno de Canarias. Que mañana o pasado en el Parlamento de Canarias apruebe la tasa turística que va a proponer el Partido Socialista a través de un decreto ley. Que la proponemos porque está en nuestro programa electoral, porque de estar gobernando nosotros lo hubiésemos hecho en circunstancias normales en la anterior legislatura, en el Pacto de las Flores, pero tiene una oportunidad Fernando Clavijo y el gobierno de Canarias de apostar y apoyar el que haya una tasa turística, porque la llevamos al Parlamento esta semana. Una segunda medida, que desarrolle la Agenda 2030, que por cierto desarrollamos nosotros en el Pacto de las Flores, que firmamos con los agentes sociales, económicos, en Lanzarote, en el llamado Pacto de los Ameos, y que obliga a tener hitos, por ejemplo, a erradicar la pobreza o a aumentar los salarios de quienes trabajan en el sector servicios, ¿no? Y una tercera cosa que podría hacer inmediatamente es mejorar a través de un nuevo convenio colectivo las retribuciones del personal que trabaja en el sector turístico. En el Pacto de las Flores nosotros aprobamos nada más llegar a una declaración de emergencia climática, ¿no? El actual gobierno lo que hizo fue retirar el impuesto a quien recibe más de 300.000 euros individualmente a través de una herencia, ¿no? El Pacto de las Flores caminó, como digo, para la Agenda 2030 y el actual gobierno no cree en ella, ha retirado hasta la Dirección General. Dejamos también terminada una ley de biodiversidad para poder llevar a Consejo de Gobierno, que después de 8 meses del actual gobierno creo que están tardando en poder llevar. Por tanto, quienes tienen ahora la responsabilidad de actuar, el actual gobierno de Canarias. Quienes han clamado en las calles, la sociedad civil, de manera voluntaria y en un éxito de manifestación. Y desde el Partido Socialista, que estamos en la oposición siendo el principal partido del Parlamento de Canarias, colaboración acorde a lo que fueron siempre nuestros postulados para caminar en el sentido de que esa riqueza se tiene que redistribuir muchísimo mejor en Canarias. Bueno, pues esas son las palabras de Ángel Víctor Torres. Ya lo han visto, sobre todo 3 ejes. Por un lado, aprobar la tasa turística. Por otro, impulsar las políticas de la Agenda 2030. Y por otro, también impulsar que haya convenios colectivos, que se revisen los convenios colectivos del sector para, entre otras cosas, subir los salarios y dignificar las condiciones laborales. Bueno, para preguntar por todo esto que ha dicho Ángel Víctor Torres, vamos a hablar y saludar hasta ahora de la noche a Elena Mañez, que es vicesecretaria del PSOE en Canarias y portavoz adjunta en el Parlamento Autonómico. Elena, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que la primera pregunta es obligatoria, ¿no? ¿Por qué el PSOE ahora propone cuestiones, específicamente la tasa turística, que no aprobó durante 4 años de gobierno de ese Pacto de las Flores? La tasa turística está desde las elecciones de nuestro programa del año 2019, pero es verdad que tuvimos que afrontar una pandemia. Estábamos en un momento en el que lo prioritario era, primero, salvar vidas, después proteger el empleo, apoyar la recuperación económica y a partir de ahí estaríamos en condiciones de abordar la tasa turística. Y así lo recogimos en el programa electoral de 2023, que una vez que se recuperasen las cifras y volviésemos a la normalidad desde el punto de vista de la actividad turística, a partir de ahí íbamos a abordar el debate y el compromiso de poner en marcha la tasa turística. Por lo tanto, no hemos cambiado de opinión, lo que tuvimos una circunstancia donde tuvimos que priorizar otro tipo de actuaciones porque nos jugábamos la vida y también la supervivencia económica
económica por el cero turístico que tuvimos como consecuencia de la pandemia. Hay una cosa que es importante porque Podemos, que ya no tiene representación parlamentaria, está insistiendo en ello, y es que sí que hubo una oportunidad una vez que pasó la pandemia, que al final evidentemente no duró los 4 años del Pacto de las Flores, incluso ya desde el año 2022 las propias cifras demuestran que ya hubo una recuperación turística muy importante en Canarias. Había ya tiempo, había un escenario en el que no había nada que impidiera aprobar esa tasa turística. Yo le voy a insistir, ¿por qué no aprovecharon esa última etapa de la anterior legislatura para darle un impulso a eso que ustedes llevaban en su programa electoral? Todavía en 2022 no habíamos recuperado las cifras del PIB prepandémico. Todavía estábamos en un momento de coyuntura compleja con muchas incertidumbres. Yo creo que hay que ser riguroso y serio con el contexto en el que estábamos viviendo a la hora de abordar una cuestión como la tasa turística, que además siempre dijimos que tenía que ser con consenso, que tenía que ser finalista, que tenía que ir dirigida a las mejoras del propio entorno turístico, también dirigido a la innovación y aportar valor añadido al sector turístico, también dirigido a la mejora de los trabajadores y trabajadoras. Y yo insisto, es decir, nuestro posicionamiento siempre ha sido claro. Así lo explicamos también en el Parlamento en alguna ocasión con motivo del debate sobre la tasa turística, así que hemos sido coherentes desde el primer momento hasta ahora, que lo volvemos a poner sobre la mesa. Quienes no están siendo coherentes son quienes llevan diciendo durante todo este tiempo, como es Coalición Canaria, que ya en 2019 decía un no rotundo a la tasa turística, que ahora que se están viendo con esta presión ciudadana, intentan hacer equilibrios sobre el alambre diciendo, bueno, escucharemos, vamos a ver, sí pero no, a ver cómo intentan responder ante una manifestación ciudadana que ha sido clara. Hay un malestar ciudadano en Canarias, lo hemos visto este sábado, y quien tiene que poner oído, atención y sobre todo una respuesta es el actual gobierno de Coalición Canaria, que lleva 26 años con la presidencia del gobierno de Canarias y siempre parece que acaba de llegar. Es que yo no sé qué haría si no fuera por culpar a Madrid o ahora culpar al Pacto de las Flores. ¿Dónde quedaría el relato político de Coalición Canaria? Este gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular, desde el minuto 1 llevan 10 meses de gobierno, y ninguna de las medidas que han ido adoptando, desde luego, responden a lo que la sociedad manifestó este sábado en esa manifestación sin duda multitudinaria y un éxito de la movilización ciudadana. Ahora le vamos a preguntar por otras cuestiones, pero es que yo le voy a volver a insistir, porque en 2022 llegaron 14,6 millones de turistas a Canarias. Es prácticamente la misma cifra que en 2016. Y es más, porque esto ha ido un progreso, que los que llegaron en 2015, en 2014, en 2013, en 2012, en 2011. Con 14,6 millones de turistas que llegaron a Canarias en 2022, el turismo estaba completamente recuperado ya de la crisis pandémica. Le insisto. No habíamos recuperado el PIB, es decir, todavía ¿Por qué no la tasa turística? ¿Por qué no? Económico estaban cargados de mucha incertidumbre, no habíamos recuperado plenamente el PIB prepandémico, y ante eso la prudencia, cuando estamos hablando de cuestiones económicas, yo creo que es una buena consejera. Es decir, había que esperar al momento para poder dar ese paso, como siempre ha sido nuestro compromiso, que es el de aprobar la tasa turística. Estábamos en el momento de recuperar la actividad económica, de apoyar a nuestros trabajadores, de apoyar a nuestras empresas para que volvieran a recuperar ese pulso. Piensen que llegamos a perder casi un 20% del PIB, es decir, arrastró la pandemia a toda la actividad económica en Canarias. ¿Cuántas personas estuvieron en ERTE durante ese tiempo y hubo que proteger el empleo? Esa era la prioridad y en eso centramos todos nuestros esfuerzos.
Óscar. Hoy, señora Mañez, el presidente Clavijo en el Parlamento le recordaba a su portavoz del grupo parlamentario, Sebastián Franqui, que Coalición Canaria, cuando estaba en la oposición, ustedes estaban liderando el Pacto de las Flores, habían presentado Coalición Canaria 600 iniciativas, insisto, cuando gobernaba su partido, y le reprochaba al propio presidente, al señor Franqui, que no le llevaron a cabo ninguna, que no llevaron a cabo ninguna iniciativa relacionada con este asunto que ahora es actualidad en Canarias. Coalición Canaria sigue recordando, lo decía el otro día David Toledo, el secretario de organización de Coalición Canaria, en directo en un programa especial aquí en Mírame Televisión, que ellos por lo menos han sacado adelante el plan de viviendas y también el anteproyecto que irá al Parlamento para regular el alquiler vacacional. Es verdad que en aquella época, cuando gobernaba su partido, el Pacto de las Flores, había una situación especial de pandemia, con ceros turísticos, con todas esas consecuencias de las que habla. Ustedes ahora apoyan esta manifestación, están en la oposición, entiendo que apoyan el que haya un cambio de modelo económico y turístico, pero en aquella época, cuando gobernaba su partido, cuando el señor Torres era presidente, no valoraron, no eran conscientes de la necesidad que tenía Canarias de dar un giro en torno, repito, a este modelo económico turístico, teniendo en cuenta el problema grave también de vivienda, de transportes, de carreteras, etcétera. Sí, trabajamos en esa doble línea. Pusimos en marcha proyectos dirigidos a la diversificación económica de Canarias. Llegamos a captar casi 80 millones en proyectos de innovación, en proyectos, por ejemplo, para que el turismo no solamente fuese un valor en cuanto a contar el número de turistas que nos visitan, sino también desde el punto de vista de la innovación y del conocimiento que se puede aportar. Captamos financiación para el Spain Living Lab, un proyecto liderado por la Comunidad Autónoma de Canarias para posicionar a Canarias utilizando tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, y aprovechar esa experiencia para generar economía desde el conocimiento turístico y no solamente desde el punto de vista de contar turistas que vienen. Pusimos en marcha distintas iniciativas alineándonos con los ecosistemas de innovación, con las universidades, apostando por esa diversificación que Canarias tiene capacidades. Mire, aprobamos la primera estrategia del microchip, que fuimos la primera comunidad autónoma que aprobó esa estrategia para alinearnos con el PERTE-chip. No hemos vuelto a saber nada con el nuevo gobierno de qué se está haciendo con esos instrumentos para captar fondos, aprovechando el conocimiento y la experiencia de empresas que tenemos en Canarias para contribuir a esa diversificación. Eso es lo que hicimos, atender a la emergencia, apoyar a las empresas en el momento más duro y también apostar por esa diversificación económica, inyectando recursos para avanzar en la economía del conocimiento, en la transformación digital de nuestras empresas. Presentamos hace poco en el Parlamento de Canarias una PNL para que se ponga en marcha una estrategia del talento innovador en Canarias, porque hoy en día nos lo jugamos en estos ámbitos, en el ámbito de la innovación, del conocimiento, que es donde podemos diversificar y podemos generar valor añadido a nuestra economía. Bueno, Elena, sobre eso hablaremos, si te parece, y les viene bien, en una entrevista con más calma en el plato, porque al final son muchísimos asuntos. Yo rápidamente, una pregunta muy rápida y otra de Óscar, si no le importa. Yo quería preguntarle por esa respuesta que daba Ángel Víctor Torres, y en esos ejes que hablaba de impulsar, hablaba de la renovación de los convenios colectivos del sector turístico, en este caso. Claro, yo le quiero preguntar qué pueden hacer desde las administraciones públicas en ese sentido, teniendo en cuenta que los convenios colectivos son acuerdos a los que se llegan por parte de los representantes empresariales y los representantes de los trabajadores. Sí, ahí un poco el papel es mediar, animar, un poco facilitar, porque evidentemente es un acuerdo entre sindicatos y patronales, pero bueno, tenemos el Consejo Asesor del Presidente, donde se sientan sindicatos y patronales, y estos temas se pueden poner sobre la mesa, se pueden hablar y se puede desde luego jugar un papel de facilitador, que son acuerdos bipartitos entre sindicatos y las patronales. Hubo un acuerdo en la anterior legislatura en el ámbito de la hostelería y con una coyuntura determinada, y estaríamos en un buen momento ahora con esta cifra de turistas y con los ingresos que están llegando para poder llegar y seguir negociando y mejorar pues las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en el sector turístico. Ya, a usted, señora Mañez, ¿qué le parece personalmente el texto presentado para tratar, bueno, de agilizar la redistribución por el resto de comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados, que además hoy lo ha presentado, se ha reunido el propio Fernando Clavijo con los representantes de los grupos parlamentarios?
Yo creo que es un gran éxito que logremos ese acuerdo donde esa solidaridad entre todos los territorios quede perfectamente regulada y garantizada. Sería un gran éxito. Los territorios frontera, España frontera de Europa, Canarias es doble frontera, somos frontera de Europa y somos también frontera con respecto al territorio peninsular. No podemos mantener en solitario, sobre todo para garantizar el interés de estos menores, el esfuerzo que supone dar respuesta con garantías a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias. Pero hay que exigir que esa tensión se lleve a cabo por todas las comunidades autónomas en función también de sus propias capacidades. Y que eso se tiene que votar en el Congreso de los Diputados, que tiene que ser un acuerdo mayoritario de todas las fuerzas y que lo hagamos con aquellos instrumentos que nos den las mayores garantías jurídicas para que se haga de forma efectiva y sin estar como estamos ahora, siempre un poco dependiendo de la buena voluntad del momento de cada uno de los territorios. Yo confío en que el Partido Popular, que tiene fuerza en la Cámara, pues apoye sin fisura este acuerdo, porque bueno, ya vemos las dificultades que tienen en los territorios donde tienen pactos con Vox, donde sus socios de gobierno son absolutamente contrarios a que se adopte este acuerdo, que es de justicia y que va a garantizar, desde luego, la mejor atención posible para los menores que arriesgan su vida en esta travesía terrible, que es la de Canarias, buscando simplemente un futuro y una oportunidad mejor de vida. Pues Elena Mañez, nosotros, por cierto, le vamos a preguntar en unos minutos a un responsable del Partido Popular, vamos a recoger ese guante que usted ha lanzado ahora en directo y vamos a preguntarle al Partido Popular, no solo por la manifestación del 20 de abril, sino también por la cuestión de ese pacto migratorio. De verdad, Elena Mañez, vicesecretaria del PSOE de Canarias, muchas gracias por habernos atendido hoy y por habernos explicado cuál es la posición del PSOE después de las manifestaciones de este 20 de abril. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Óscar. Bueno, ahí lo han visto, el Partido Socialista se agarra a la pandemia para justificar las contradicciones que estamos viendo en estos días. Claro, en este caso, bueno, pues critican, reprochan o le piden al gobierno de Coalición Canaria Partido Popular que asuma esa responsabilidad, ese mensaje que ha lanzado la ciudadanía, se acercan a la ciudadanía, insisto, al mensaje de esa manifestación, reclamando, pidiendo un cambio, pero es que, repito, independientemente de la pandemia, sé que era una época complicada con unas consecuencias demoledoras, el gobierno del Pacto de las Flores tuvo 4 años y tenía la posibilidad también de ir dando pasos, y además cuando estaba en un momento de máxima trascendencia, de máxima relevancia social, los proyectos como Cuna del Alma, repito, en el sur de la isla de Tenerife, cuyo alcalde es un varón importante en Canarias dentro del Partido Socialista como José Miguel Rodríguez Fraga, y el Hotel de la Tejita, y cuando José Antonio Balbuena, por cierto del PSOE, era consejero de Transición Ecológica. En cualquier caso, sí que es verdad que ahora no se puede estar haciendo política, es decir, responsabilizando a unos y otros, porque yo contaba el pasado sábado en el especial de Mírame Televisión que durante los últimos años han gobernado las 3 principales fuerzas políticas: Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista. Y si hay alguien que tiene responsabilidad por lo que está ocurriendo en estos momentos, son esas 3 fuerzas políticas. Bueno, esas 3 fuerzas políticas que sin duda tienen el mayor peso en el Parlamento de Canarias. También pues hay otros partidos más insularistas, o está el caso de Nueva Canarias, que yo creo que tienen cosas que decir interesantes, pero también es verdad que nosotros, que hablamos el sábado con Coalición Canaria, que hemos hablado ahora con Elena Mañez del Partido Socialista, nos falta de esas 3 patas de las que hablaba Óscar Martín, la del Partido Popular, y por eso nos acompaña Jacob Kadri, que es coordinador general del Partido Popular en Canarias. Jacob, muchas gracias por estar hoy aquí en Canarias al Día. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo primero, ¿va a cambiar algo la hoja de ruta del Partido Popular lo ocurrido este sábado con las manifestaciones del 20 de abril? Hombre, la verdad que del Partido Popular, desde hace ya tiempo, en cualquier administración en la que estamos presentes, bien sean ayuntamientos, cabildos o ahora el propio gobierno de Canarias, trabajamos para un modelo turístico sostenible, para un modelo turístico de calidad, para un modelo turístico respetuoso con nuestro medio ambiente, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones y sobre todo respetuoso también con nuestro medio de vida, y así es pues la línea que hemos trazado y, como digo, cómo vamos a trabajar.
Una de las primeras propuestas que ya va a llegar al Parlamento de Canarias, que se va a debatir y que está encima de la mesa, es la de la tasa turística. El Partido Popular, que históricamente ha estado en contra de esa tasa turística, ¿está dispuesto a debatir sobre esa tasa turística? ¿Está dispuesto a que se implante una ecotasa a los turistas en Canarias? Bueno, no, el Partido Popular ha estado en contra, no, todos los partidos, es decir, nunca se ha llevado a cabo esa ecotasa. Creemos que existen otros modelos alternativos para controlar, por ejemplo, y recaudar y ese posibles ingresos que te genera destinarlos a mejorar nuestro hábitat, que la ecotasa, y nosotros vamos a apostar por ese otro modelo. ¿Cuál es ese otro modelo? ¿Cuál es la alternativa que ustedes proponen? Por ejemplo, el que ha presentado hoy el Cabildo de Tenerife, de cobrar una tasa por acceder a nuestros parques naturales para ese dinero destinarlo para la mejora, el mantenimiento de todos esos espacios. Quería preguntarle, precisamente hablando de posibilidades de obtener recaudación, por la propuesta que ha hecho hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de la posibilidad de subir el EGIC, de crear algo así como un EGIC ecológico. Quería preguntarle si el Partido Popular está dispuesto a esta cuestión que plantean sus socios de gobierno, teniendo en cuenta que ustedes, al igual que Coalición Canaria, en campaña electoral prometieron bajar el EGIC, cosa que en cualquier caso, por cierto, todavía no han hecho. Hombre, nosotros ahora mismo no estamos a favor de ninguna subida de impuestos, salvo que sea algo muy justificado. De todas formas, estamos abiertos a cualquier tipo de debate, pero en principio el Partido Popular se niega a tocar los impuestos, porque al final es tocar el bolsillo de los canarios y las canarias, y estamos totalmente opuestos a eso. ¿Qué le parece el cambio de rumbo que ha tomado Coalición Canaria, sobre todo a raíz de esta manifestación antes, pero sobre todo, insisto, después de lo que ocurría el 20 de abril, en algunos asuntos, como por ejemplo el tema del IJIC? Bueno, pues Coalición Canaria a veces tiene unos posicionamientos algo ambiguos en algunas cuestiones, y bueno, pues son respetables. Ellos pues van trazando el rumbo que consideren oportuno. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestras políticas, ser claros, ser transparentes, que nadie se confunda, y el mensaje que damos, pues que sea claro y que llegue a todo el mundo. ¿Cómo van a convivir, señor Kadri, en estos momentos el Partido Popular y Coalición Canaria como socios precisamente en el gobierno autónomo? El presidente Clavijo de Coalición Canaria dice que ha escuchado a la ciudadanía, que tiene que haber un cambio, en cuanto al modelo, las formas de dirigir o de encaminar el modelo turístico en Canarias. Sin embargo, el Partido Popular no se ha pronunciado en ese sentido. Es decir, incluso su jefe de filas, el vicepresidente y socio de Clavijo, Manuel Domínguez, el consejero de Economía, y Jessica de León, la consejera regional de Turismo, es también de su partido, del Partido Popular de Fuerteventura. Desde luego hay, en este caso, dos posicionamientos contrarios. Ustedes no hablan de cambio modelo económico turísticamente hablando, ya abre la puerta a Clavijo a que tiene que producirse. A partir de ahora, ¿cómo van a convivir como socios? A ver, ahora mismo lo que tenemos claro es que el motor económico y social de Canarias es el turismo. Y no solo afecta al sector servicios, hoteles, apartamentos, comercio, transporte, sino también al sector primario. Muchos de nuestros productos, agricultura, ganadería o pesca, van destinados al turismo. También nuestro sector industrial, otro tanto lo mismo. Por lo tanto, afecta a miles y miles de familias canarias. Entonces, por lo tanto, todas las decisiones que se tomen tienen que ser consensuadas, pautadas y estudiadas y responsables. Ya se están tomando iniciativas desde esas áreas que comenta, gestionadas por el Partido Popular dentro del Gobierno de Canarias, para comenzar a regular ciertos aspectos que ahora mismo pues requieren de una serie de medidas. Por ejemplo, la ley de alquiler vacacional, para, como digo, regular ese número de camas alojativas, camas turísticas, que se ha disparado en los últimos tiempos. Les voy a dar un dato muy significativo. En el año 2019, 17.000 camas correspondientes a vivienda vacacional. Año 2023, 53.000. Es decir, el equivalente a 500 nuevos hoteles de 400 plazas. Por ejemplo, vamos a comenzar a regular eso también, apoyando
esta nueva ley que va a regular la vivienda pública en Canarias, a ver si sacamos adelante un ambicioso plan también para cubrir esa demanda histórica de vivienda pública, y una serie de medidas como la que acabo de nombrar antes, que se aprobó en el Cabildo de Tenerife, esa tasa para los espacios naturales, para intentar generar ingresos para su mantenimiento, para que sean más sostenibles y también que estén en unas mejores condiciones para el disfrute ya no solo de los que nos visitan, sino de nosotros mismos. Es decir, ya se están tomando medidas para intentar corregir algunos aspectos que entendemos que son necesarios en el sector turístico. Señor Kadri, que le pregunte por el texto que además ha pasado hoy por el Parlamento en la reunión de grupos con el presidente Clavijo para la redistribución de menores migrantes no acompañados por el resto de comunidades autónomas. Coalición Canaria, es decir, el señor Clavijo hablaba constantemente que tendría que ser esa reforma de la ley de extranjería a través de un Real Decreto. Lo que plantea el Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, el ministro, ha planteado a través de una proposición de ley. ¿Usted garantiza que los diputados canarios y senadores canarios van a apoyar a esta reforma en el Congreso de los Diputados y en el Senado? Yo creo que los diputados y senadores canarios tienen que ser responsables, ser coherentes. Aquí no es una cuestión de siglas políticas, aquí no es una cuestión de estar en Canarias o estar en Madrid. Tenemos un fenómeno migratorio que nos está ahora mismo desbordando en todos los sentidos. Quizás lo más visual son esos menores, por ejemplo, no acompañados. Tenemos los centros desbordados. Yo, por ejemplo, en mi municipio he tenido que habilitar instalaciones para también poderlos acoger y, entre comillas, echar una mano, porque es un problema que tenemos todos. Hay que buscar una solución y tenemos que ir todos a una, y la solución pasa porque esta carga no la soporte solo la Comunidad Autónoma Canaria, sino que sea una cuestión de Estado y contar con la solidaridad de todas las comunidades autónomas. Pues Jacob, de verdad, muchas gracias por atendernos. Yo le voy a hacer una invitación, se la hago en directo, pero ya evidentemente esto lo hablaremos con nuestros compañeros de los gabinetes de prensa del Partido Popular. Me gustaría que viniera aquí a una entrevista en plató para hablar, fíjese usted, casi más que de la actualidad de Canarias, que eso lo estamos haciendo muy constantemente, de la actualidad de su municipio, al que acaba de nombrar, a Barlovento, en la isla de La Palma, que yo creo que puede ser muy interesante también para dar visibilidad a lo que está ocurriendo en su municipio y a cuestiones de la actualidad que también seguramente preocupen a los vecinos y vecinas de Barlovento. ¿Le parece? Muy bien, pues cuando quieran. Para mí es un placer enorme poderles acompañar en vivo. Pues muchas gracias, Jacob Kadri, que es en este caso el coordinador general también, además de alcalde de Barlovento, del Partido Popular en Canarias. Óscar. Pues sí, en este caso, bueno, pues son posicionamientos contrarios, ¿no? En torno, por lo menos no se ha definido claramente el Partido Popular. En este caso sí que es verdad que rechaza. Al principio Jessica de León, la consejera de Turismo, abrió la posibilidad de aplicar una ecotasa, luego reculó, ahora rechaza, porque así lo rechaza el Partido Popular, pero sí que es verdad que no se ha definido de manera clara después de la manifestación del 20 de abril el Partido Popular sobre un cambio de modelo económico. Sí que es verdad, por otro lado, como hemos visto, que Coalición Canaria abre la puerta a revisar, en este caso, un cambio en cuanto al modelo económico turísticamente hablando en Canarias. En cuanto a la ecotasa, aplicar la ecotasa, hablaba el propio Kadri, que el Cabildo de Tenerife parece que sí están en la misma línea. Rosa Dávila ha anunciado hoy en una visita a Guía de Isora en el sur de la isla de Tenerife la posibilidad que ellos quieren aplicar una tasa para cobrar a los turistas en el acceso a los espacios naturales. Lo ha dejado por hecho, en los mismos términos también a través de las redes sociales. Le ha apoyado a su socio de gobierno, es decir, el vicepresidente y consejero de Turismo Lope Afonso, un destacado del Partido Popular de la isla de Tenerife, aunque hay que dejar claro que no es que ya hayan anunciado que ya vaya a ser una realidad, una ecotasa para cobrar a los turistas con un fin recaudatorio, ¿no? Para las arcas, en este caso de Tenerife, para fomentar e impulsar, mejorar, por ejemplo, en todos aquellos recursos o mecanismos en los espacios naturales. Entiendo como, por ejemplo, para mejorar la vigilancia, digo yo. Pero el propio Lope Afonso le ha apoyado, pero lo que ha dicho Rosa Dávila es que van a llevar una moción el próximo viernes al Pleno del Cabildo Insular para impulsar un estudio técnico, un estudio jurídico y económico para la aprobación de esta tasa. Es decir, habría que ver qué define o qué determina el estudio técnico jurídico si tiene viabilidad o si hay viabilidad para aplicar una tasa turística. O sea, que todavía queda mucho tiempo por delante. Bueno, queda mucho tiempo por delante, queda mucho debate, queda mucho que hacer en Canarias si realmente se va a modificar o a revisar ese modelo turístico. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que, como hemos dicho aquí muchas veces, lo que ocurría este sábado está claro que ha marcado un antes y un después.
por lo menos en los discursos, por lo menos en las formas de entender cómo tiene que ser el modelo turístico en Canarias. Y a los hechos nos remitimos en cuanto a esas declaraciones que ya están haciendo desde Coalición Canaria algunos líderes que están haciendo, como han visto el Partido Socialista, incluso el Partido Popular está incluso planteándose algunas concesiones a lo que es su discurso habitual sobre lo que tiene que ser la economía canaria. Bueno, de todo eso veremos qué resultado tiene, pero hay una cosa que es verdad, y es que este 20 de abril ha puesto muy nervioso a muchas personas antes, pero sobre todo también después de comprobarse el éxito multitudinario que ha habido en las calles. Quiero que vean este momento que se producía en la mañana de este martes en Ser Las Palmas. En una entrevista del periodista y director de informativos de esa cadena en la provincia de Las Palmas, Eric Pestano, a José María Mañaricúa, el presidente de la patronal de los turistas, de las empresas turísticas en la provincia de Las Palmas. Vamos a ver ese momento de esa entrevista de Eric Pestano, periodista, a José María Mañaricúa, empresario y presidente de la patronal turística hotelera de Las Palmas. De todas maneras, la renta media en Canarias no llega a los 20.000 euros. Una de las cuestiones de las que también se está hablando es del incremento de los sueldos, las mejores condiciones laborales de los trabajadores en el turismo. Por ejemplo, le pregunto, ¿están dispuestos ustedes a pactar cantidades variables en función de beneficios? De manera esa pregunta, mire, ¿sabe usted que la limpiadora de la SER, de la cadena SER, me gustaría pedir un poco de agua, la limpiadora de la SER gana 15.500 euros anuales, la que limpia este set? Nuestras camareras de piso ganan 22.500. Me gustaría saber qué hacen ustedes por la subida de esos salarios. Es curioso. Usted tampoco sabe cuánto cobra aquí la gente. No lo sé, porque... Pues no lo diga tampoco. No, lo digo. Me atrevo a decirlo. Usted está diciendo sueldos de referencia por convenio. Usted no sabe lo que aquí cobra o no cobra la gente, señor Mañaricúa. Estamos hablando de salarios de convenio, por favor, aquí. Y también estoy hablando de salarios de convenio, Usted no negocia nada aquí en la cadena SER. No, pero es que usted tiene una empresa de servicios que cobra el convenio de servicios. La renta media de los sueldos en Canarias son 20.000 euros. Están pidiendo los trabajadores del turismo y una de las reivindicaciones del 20A, señor Mañaricúa, es el incremento de los sueldos. Yo le he preguntado, ustedes como empresarios, ¿están dispuestos a pactar cantidades variables en función de beneficios, sí o no? No estamos hablando de lo que la cadena SER se cobra o no se cobra. Deme libertad de explicarme. Deme la libertad. Que como le doy a usted a hablar, usted también a mí. Mire. No, de hablar no. Yo le pregunto, usted responde. Y con libertad, no lo que usted quiere que conteste. Señor Mañaricúa. Sí, señor. Tiene usted toda la libertad para responder. No me la está dando. Pero no diga a la cadena SER lo que hace o no hace. No me la está dando. Mire, esta cadena SER, su propietario, el señor Polanco en su día, era un hotelero de Canarias. Señor Mañaricúa, debe usted hablar del sector turístico. Hablo del sector turístico. Vale, el señor Polanco era propietario de los hoteles Abama y Jardín Tropical. Era parte del sector turístico, ha sido hasta hace poco. Esta propia cadena paga unos salarios de oficinas y despachos para los limpiadores, muy inferior al sector turístico, que paga 22.500 euros anuales a una cámara de pisos. Aquí se paga 15.500. Por poner un dato, el sector turístico es responsable del 40% de los salarios. José María Mañaricúa, gracias por estar hoy por hoy en Las Palmas. Nos quedan 5 segundos para llegar a las 8 de la mañana y empezamos. Gracias por la libertad de expresión. Adiós. Bueno, ahí lo han visto, ese momento tenso que se vivía en Ser Las Palmas esta mañana. Yo quiero dar mi opinión también, porque nosotros opinamos sobre otras cuestiones similares que ocurren en los medios de comunicación, y quiero darla porque además creo que este asunto es actualidad. Yo creo que aquí el problema ha sido que Eric Pestano, el compañero periodista, le ha hecho una muy buena pregunta al señor Mañaricúa. Una muy buena pregunta cuando le ha preguntado si ellos están dispuestos a negociar salarios variables en función de los beneficios. Es una pregunta que es tan buena que normalmente no se le suele hacer a los empresarios turísticos, que se les suelen hacer preguntas mucho más ambiguas, de manera que ellas se agarran a los convenios colectivos, pero hay fórmulas para poder negociar que esos salarios vayan un poco en paralelo, ¿no?, a esos grandes beneficios que tienen en el sector turístico. Y lo que no puede hacer un invitado, un entrevistado, cualquiera el que sea, es no responder a una pregunta. Bueno, puede hacerlo, por supuesto, está en su derecho de no responder a una pregunta que le hace un periodista. Evidentemente, si uno va a una entrevista, yo entiendo que va con la voluntad de responder a las preguntas. Pero lo que hace aquí el señor Mañaricúa es no responder, y en lugar de ello, responder con una pregunta además bastante ofensiva, que es la de poner en comparativa a las trabajadoras de limpieza de dos sectores completamente distintos. Dos sectores completamente distintos y con dos convenios colectivos distintos, que evidentemente de los convenios colectivos, como hablábamos con Elena Mañez, son responsables las patronales empresariales y los sindicatos, los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Pero lo que no puede ser es que el señor Mañaricúa pretenda
que en una entrevista, en un medio de comunicación, en el que le hacen una pregunta muy concreta, responder con otra pregunta en la que además empieza a ser bastante ofensivo, en mi opinión, con las formas y la respuesta en concreto que elige, insisto, comparando las condiciones laborales de las trabajadoras de limpieza de un sector y de otro, porque a nadie se le escapa, en cualquier caso, que ojalá que todos los trabajadores tuvieran un salario digno, todos abogamos por eso, pero no son las mismas las condiciones de trabajo, ni las mismas cargas psicológicas, ni las mismas cargas físicas en unos sectores que en otros. Por eso al final los salarios van en función también de ese trabajo que se realiza. Pero volviendo al hecho en sí, a la entrevista, yo quiero insistir en que aquí el problema ha sido que el señor Mañaricúa no ha sido capaz de contestarle a la pregunta al periodista Eric Pestano. Y sí, porque hoy la Patronal Nacional de Empresarios Turísticos ha criticado al hacer Las Palmas y a nuestro compañero periodista por el hecho de realizar esas interrupciones. Sí, a un entrevistado al que se le hace una pregunta y responde con otra cosa o desvía la atención, hay que interrumpirlo. Y más en una entrevista en directo que te permite interactuar de manera mucho más dinámica con el entrevistado. Y sí, a un entrevistado que cuando le haces una pregunta responde de manera irrespetuosa y ofensiva, sí, hay que interrumpirle. Esa es, insisto, mi opinión. Óscar. Hombre, tiene que prevalecer, yo lo que pido aquí en general, ¿no? a la patronal empresarial, a los empresarios en estos momentos, también a la clase política y en definitiva a toda la sociedad canaria ante este escenario que se está viviendo. Repito, después del 20 de abril, mesura, tranquilidad y luego, desde luego, miras de futuro, pero desde luego, repito, hay que mantener la tranquilidad, la mesura y, bueno, y estar pues, a la altura de las circunstancias. Eso por un lado, pero en general a todos los que forman parte, a todas las partes, repito, que se basan en un argumento que es, repito, cambio del modelo económico. Y desde luego, a mí aquí hay un problema grave, es decir, David, antes dabas la clave, es decir, el sector de la hostelería, los profesionales que se dedican al sector de la hostelería, sector servicio, a la actividad turística en Canarias, su nivel adquisitivo no está acorde con el volumen de ingresos turísticos de esta comunidad autónoma, eso es evidente. Las Kellys, por ejemplo, su trabajo, su sueldo, el esfuerzo, el sobreesfuerzo que hacen para trabajar en grandes hoteles, en grandes cadenas hoteleras y ante, repito, hoteles que soportan un gran número, un gran volumen de turistas diarios. Esa sobrecarga, yo creo que además, lo decía el pasado sábado, no ha habido compromiso, no ha habido acciones reales, insisto, reales entre la administración y la patronal empresarial. Y por otro lado, es que ya se le añade al sector de la hostelería, a los profesionales de la hostelería, al sector servicio, es decir, primero, los salarios son bajos, aquí no vayamos a hablar de que los salarios de los profesionales de la hostelería son altos porque son bajos, y luego tienen el añadido que esos salarios bajos, con esos salarios bajos no pueden alquilar viviendas cuyos precios están absolutamente disparados. Y esa es la realidad, esa es la dura realidad. Ante esto, la patronal tiene que tener mesura, tranquilidad y, en definitiva, entre todos, miras altas y con responsabilidad de cara a lo que ahora se está preparando el camino para tratar de poner orden a la actividad turística en estos momentos de esta comunidad autónoma. Bueno, dicho queda. En cualquier caso, yo creo que la clave la acaba de dar Óscar. Esto lo que demuestra es que hay un nerviosismo fuera de lo habitual en los empresarios turísticos a raíz del éxito de la manifestación del pasado 20 de abril y que hay preguntas que evidentemente son incómodas y son preguntas que preferirían que alguien no les hiciera, y en este caso por eso me solidarizo personalmente y en este medio también, por supuesto, con nuestro compañero Eric Pestano por hacer las preguntas correctas en el momento correcto. Nos vamos a publicidad y en unos minutos volvemos con otros asuntos de actualidad. Pasamos página ya al 20A, aunque seguramente de esta manifestación histórica seguiremos hablando y mucho en los próximos días. Unos minutos a publicidad y volvemos. Bueno, continuamos en el análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día. Vamos a pasar página, como les decía, sobre esas reacciones del 20 de abril y vamos a hablar de otro asunto que ha generado mucho debate a lo largo de los últimos meses y que finalmente ha tenido una noticia que están celebrando, pues sobre todo desde el municipio de Tinajo, Óscar, y es esa decisión del Cabildo de Lanzarote de clausurar
cómo estaba funcionando hasta ahora ese albergue histórico de la Santa, que estaba funcionando como un centro de acogida de menores migrantes. Lo llevaba pidiendo a gritos el alcalde de Tinajo, el propio Jesús Machín, porque recordarán que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias acordaron que iba a ser un recurso provisional para acoger a menores migrantes no acompañados que llegaban a la isla de Lanzarote. Estamos hablando del albergue de la Santa, una instalación de este municipio, una instalación además que siempre ha sido utilizada por los vecinos y vecinas de esta localidad de Lanzarote. Se prolongó en el tiempo, no cumplieron ese acuerdo con el propio ayuntamiento, con el propio Machín, y de luego la situación ya llegó a ser insostenible. Primero, porque había un importante número de migrantes menores no acompañados. Es verdad que poco a poco se fueron reubicando en otros centros, en otros recursos, en otras instalaciones, fueron saliendo de la isla de Lanzarote, pero todavía continuaban menores migrantes no acompañados, insisto, en un recurso que en principio era provisional. Luego ya la situación se empezó a ir de las manos, y si me permiten la expresión. ¿Por qué? Primero porque se han producido algunos incidentes, 2 actos, 2 episodios de quema de colchones, donde tuvieron que intervenir los bomberos. Luego un incidente relacionado con unos chicos y chicas, unos menores migrantes no acompañados que al parecer iban en un autobús y hubo ahí un conflicto con un pasajero. El Cabildo Insular de Lanzarote, yo desconozco qué ocurrió, tuvo que trasladarlo, tomar la decisión de trasladar a los menores migrantes no en un autobús predeterminado, sino además en este caso en vehículos particulares. Luego recientemente vivimos otro episodio tremendo, ¿no? De un menor migrante que casi fallece, que fue atacado, que fue herido por arma blanca, y luego un episodio que está investigando la Guardia Civil donde al parecer o supuestamente, presuntamente, insisto, el episodio que investiga la Guardia Civil en estos momentos, un grupo de trabajadores ha podido presuntamente o supuestamente coaccionar o amenazar a menores migrantes para que protagonizasen altercados, actos delictivos, una situación, una circunstancia que está siendo investigada por la Guardia Civil. El pasado viernes el propio alcalde Jesús Machín ya decía que esto tenía que finalizar, que la situación ya era insostenible por los menores migrantes. Era un municipio tremendamente solidario por los menores migrantes no acompañados, pero los vecinos que ya estaban cansados y hartos. Eso fue el pasado viernes. Ya a comienzos de esta semana el gobierno autónomo tomó la decisión, y el Cabildo de Lanzarote, de clausurar ya, poner fin a esta situación del albergue de la Santa. Bueno, y para hablar de esa situación vamos a saludar precisamente a Jesús Machín. Lo nombraba ahora Óscar Martínez, el alcalde de Tinajo. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Satisfecho con la decisión del Cabildo de clausurar como centro de acogida de menores migrantes no acompañados el albergue de la Santa? Hombre, por supuesto, después de 6 años, esto fue en octubre de 2018, que me dicen que van a utilizar el albergue temporalmente, y temporalmente se convirtió en 6 años, 6 años de sufrimiento, 6 años de muchos problemas, 6 años de riesgo, de a punto de ocurrir desgracia. Tú has narrado la historia, pero no conoces, todavía te faltan dos o tres puntualizaciones, o sea, enfrentamientos dentro del pueblo con armas blancas, con palos, entre vecinos, emigrantes enfrentados a los vecinos a pedradas. Fue cerca de esta última campaña electoral de las elecciones pasadas. La verdad es que se han vivido episodios muy fuertes, o sea, los conductores de las guaguas que han tenido poco más o menos en algún momento que parar la guagua y hacer lo que ellos dicen, destrozar, desvalijar la guagua, meterse con las niñas cuando iban en las guaguas, si le quitaban el móvil, si le decían cosas fuera de tono y de lugar. Eran los dueños cuando en las paradas de las guaguas, sobre todo en la estación de las guaguas, ellos subían primero y los que no se quedaban detrás, y cuando pasaba la guagua para el hospital, como lo que contaste antes, pues un vecino intentó defender y le pegaron, como cosas de esas, y pues los últimos apuñalamientos y conflictos entre ellos también, ¿no? O sea, yo tengo que decir una cosa, me siento contento y orgulloso de ese cierre del albergue, pero más contento me siento y un orgullo para mí de mis vecinos del comportamiento que han tenido en 6 años soportar todo esto. Ha sido muy fuerte, mucho más fuerte de lo que usted se puede pensar, ¿eh? Jesús, la verdad es que yo le estaba escuchando con detenimiento. Me llama la atención porque nosotros hemos hablado también en otras ocasiones con algunas organizaciones que se encargan de atender también a menores migrantes, y muchas de esas asociaciones niegan
los hechos tal y como usted los ha contado. De hecho, hablan, y sin negar, por supuesto, o poner en duda lo que usted dice, en el sentido de que estamos seguros de que este tipo de cosas pasan por reacciones por parte de todas las partes. Hablaban, por ejemplo, en el caso de ese último incidente que fue tan llamativo y que llevó al Cabildo a decidir que los menores migrantes no cogieran las guaguas, el hecho de que eran los propios vecinos, en algunos casos, le insisto, quienes provocaban a los menores migrantes. Incluso se vivieron algunos comportamientos racistas en este sentido. ¿Usted qué opina? No es así, no es correcto. No es correcto porque, mire, yo confío mucho en los conductores de las guaguas. Aparte, algunos son del municipio y otros de otros municipios. Los conozco prácticamente, todos son personas serias. O sea, vamos a ver, la propia policía local de Tinajo ha tenido que intervenir en Mancha Blanca, justo que lo llamó el conductor de la guagua, porque estaban destrozando la guagua, cortando los sillones, quemando los sillones, y bueno, la policía intervenir y arrancar la guagua y tener que volver a llamar otra vez a la policía, como eso sucedió varias veces. Quien dice eso está ocultando la realidad. Yo no digo que ocurriera todos los días, pero sobre todo los fines de semana cuando ocurrían estas cosas. Los conflictos en el pueblo, eso está grabado incluso. Yo, las personas que intentan ocultar esto, me parece que están ocultando la verdad. No quiero pensar mal de las ONG ni del personal, pero de todo es conocido que hace un tiempo atrás se había descubierto a unos responsables de una ONG donde compraban pues cosas, productos de, vamos a ver claro, compraban Viagra, hacían de estética en lo de voto, no sé qué historia, salió publicado todo eso. Últimamente habían 4 monitores investigados porque dicen ahí supuestamente a delinquir a los menores. O sea, ha ocurrido muchas cosas. O sea, a mí yo esto lo he vivido día a día y he sido un colaborador muy grande con los migrantes, con los emigrantes. O sea, por Navidades llevarse mis detallitos para que tuvieran un día, pues, aunque no es la misma cultura, pero un día alegre, de comprarles pues material para que practiquen juegos deportivos, herramientas de agricultura para que cultivaran los jardines, muchas cosas. O sea, que me dice lo contrario está faltando la verdad. Yo conozco la realidad perfectamente porque el albergue lo visitaba muy a menudo. Sin duda, alcalde, usted al final conoce mucho más o está mucho más cercano a esa realidad en la que podemos estar nosotros, pero sí que es verdad, y a mí me gustaría preguntarle por qué cree que esos episodios de violencia que usted está comentando aquí a esta hora de la noche se producían en Tinajo y, por ejemplo, no se producen en otros lugares. Yo que vivo en San Cristóbal de la Laguna, donde hay varios centros, en este caso de migrantes adultos, y están prácticamente todos los días en las calles de la Laguna, no percibo esa violencia, no percibo en ningún momento esa inseguridad. Y de hecho, cuando nosotros hemos preguntado las estadísticas y los datos oficiales de incidentes que tengan que ver con las personas migrantes que están de acogida en Canarias, pues son estadísticamente muy residuales. Entonces le quiero preguntar, ¿por qué usted cree que en Tinajo se daban todas esas circunstancias que no estamos viviendo en otros lugares donde sí que hay migrantes y también incluso menores migrantes no acompañados? Bueno, son menores, usted lo ha dicho, son menores, ¿vale? Son menores que a altas horas de la noche no deberían estar en la calle si no están acompañados. Menores que deambulaban solos por las calles, menores que intentaban comprar alcohol en supermercados, gasolineras, tabaco, etcétera. O sea, yo he vivido temas muy complicados. Tampoco quiero decir que todos los vecinos de la Santa son santos, porque también a lo mejor puede existir alguna provocación o algo. Por ejemplo, se me viene a la mente rápido estar bañadas en el muelle, pues no tenemos una piscina, sino un pequeño refugio pesquero, y según los vecinos, ellos eran quien intentaban siempre tener preferencia, sean niñas o niños que estaban bañándose. Se han ocurrido muchas cosas que yo lo que también entiendo es una cosa. O sea, hay una cosa muy clara. En un albergue que tiene 137 plazas, en un momentos puntuales, llegar a ver 157 migrantes, cuando no reúne condiciones de habitabilidad, porque es un albergue para estar un día, 2 días, pero para vivir años, como se llevan 6 años y dentro, sean de África, sean de Asia o sean europeos, para mí es difícil aguantar ahí. O sea, a cualquier persona lo hubiese pasado ahí de rebelarse porque las condiciones no eran las óptimas para vivir.
Ya, usted, alcalde, señor Machín, de esos actos supuestamente delictivos graves que está usted contando a esta hora de la noche, ¿usted no dio parte de esa situación como alcalde del municipio, como responsable del municipio, a la policía, a la Guardia Civil, a las autoridades judiciales, para que iniciasen investigaciones? Claro, y todo, sí, por supuesto. Tengo que estar muy agradecido de la policía local de mi municipio. Incluso a veces me veía con problemas y le pedía refuerzo a Recife, en el cuerpo especial que tiene de la policía, que se llama la UCI. Pedir refuerzo, llamar al capitán más de una vez de la Guardia Civil para que mandara refuerzo, y también a la Policía Nacional tuve más de una vez, y le hablo con sinceridad, algunas veces llegaron hasta a acorralar, por expresarme de una forma más no tan agresiva, hasta algunas monitoras también. O sea, yo reconozco que vivir este albergue, vivir ahí 24 horas al día y tanta gente junta es imposible. No solo se ha quemado lo que usted ha dicho, se le ha pegado fuego a módulos de donde había a lo mejor 24 o 30 camas. Eso ha ocurrido por 2 o 3 ocasiones. El albergue está completamente destrozado. O sea que yo no sé por qué de los conflictos, pues no lo sé, sinceramente. Ya internamente dentro, ¿por qué ocurría? Yo cuando hablaba con ellos no puedo decir lo contrario, me atendían muy bien, ellos me conocían la mayoría. Nosotros hicimos un proyecto de integración social que nos costó muchísimo dinero, nos costó 120.000 euros. Un proyecto para integrar a los jóvenes del pueblo con los emigrantes. Cuando teníamos integrado una parte muy importante, el gobierno decide llevarse. Y no se llevan a los últimos que llevaron, sino a los que ya estaban integrados. Hemos intentado colaborar con nuestros técnicos que han colaborado muchísimo para ayudarle, facilitarle, e incluso cuando termina, se le acaba su etapa de joven, arreglarle esta documentación porque los dejan en la calle sin papeles. Yo creo que también el Estado se ha dejado mucho de lado en estos casos. Yo decía antes, usted lo nombraba, alcalde, señor Machín, de una investigación por parte de la Guardia Civil sobre donde supuestamente, presuntamente, con mucha cautela hay que contarlo, varios trabajadores monitores, al parecer, supuestamente coaccionaban o amenazaban, ha trascendido en este caso a los chicos para que cometiesen actos delictivos. ¿Usted como alcalde nos puede desvelar, nos puede adelantar, avanzar algún tipo de información sobre este caso que cuanto menos parece grave, si es así, si es que se ha producido de esa manera? No, yo ahí no puedo decir nada porque yo eso me enteré a través de lo que salió en los medios y por la Guardia Civil. Yo eso no lo llegué a vivir yo personalmente. Sí es verdad que vi muchas acciones de algunos monitores que yo mismo le llamaban la atención. Oye, tengan cuidado, no les pueden dejar solos. O sea, estar una vez yo en la casa del Teatro Municipal y verlos allí fuera como estaban, pues poco más o menos rompiendo cosas, y la monitora pues parece que le hacía gracia lo que hacía y le llamaba la atención. Pero ahora, yo de esta última parte, lo que sé es lo que se ha hablado por lo que ha salido por los medios y lo que me han informado mi propia policía. Ahora, también ustedes habrán escuchado, ya hace lo menos 4 o 5 años, cuando salió que responsables utilizaban el dinero para hacer cosas que no eran las debidas, ¿no? Ya, usted cuando visitó, alcalde, visitó estos días las instalaciones del albergue de la Santa, ¿qué nos puede describir? ¿Qué se encontró cuando usted entra en las instalaciones? Bueno, yo he entrado al albergue muchísimas veces, porque digo, voy no todas las semanas, pero a lo mejor al mes, cada 2 meses me paso, hablo con los monitores, miro, si necesitan algo, pregunto, pero cuando entré esta última vez, que fue el jueves, tuve la feca del hierro el jueves y viernes, y el jueves por la mañana terminé el hierro, pasé por el albergue y ya no era el mismo albergue. Cómo estaban las oficinas de patas arriba, todo destrozado, todo tirado, porque hablaba con 2 de ellos y me decían, no, que nosotros queremos que nos dejen salir de aquí, queremos que nos den los papeles para marcharnos. Eso es lo que les puedo decir. O sea, se me vino el mundo encima cuando vi el albergue, que en 2 meses ha dado un cambio radical. Pues Jesús Machín, la verdad que le agradecemos mucho que nos haya atendido para hablar de esta situación y esperamos que en cualquier caso pues su municipio ahora pueda... Hombre, yo también, si me permite, si es algo que me quedo tranquilo también, no soy xenófobo, no soy racista, es que estos jóvenes que en una parte han ido a Gran Canaria o Tenerife y una parte se han distribuido en otros municipios, es que tengan un hogar mejor que este, porque esto no reúne las condiciones. Eso es lo que también como ser humano pienso, que hayan ido a un sitio que puedan vivir mejor que lo que estaban ahí, porque en este albergue cualquiera se volvía loco estar 24 horas ahí dentro, de verdad.
Sin duda alguna, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que ese no era el sitio adecuado para la acogida digna de los menores migrantes no acompañados. En cualquier caso, esperamos que puedan volver a recuperar ese espacio para el uso y el disfrute del municipio. Jesús Machín, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches, gracias. Bueno, Óscar, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ese no era el sitio más adecuado, sobre todo por las condiciones, por la gestión que se hizo también de ese centro. Por cierto, este jueves vamos a entrevistar a Francis Candil, que es el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, y uno de los asuntos, obviamente, sobre los que vamos a tratar es sobre esta situación. Yo, por mi parte, por eso se lo pregunté al señor Machín, me cuesta creer lo que él dice, o por lo menos visualizarlo, teniendo en cuenta que no es lo habitual en otros lugares donde, insisto, pues todavía incluso el número de migrantes es mayor, adultos y menores, ¿no? Pero bueno, es su relato y es lo que ha contado. Desde luego, y lo que tenemos claro, David, es que no reunía las condiciones, ¿no? Ese centro, esas instalaciones, el albergue de la Santa, que es muy conocido en Lanzarote, yo recuerdo, yo conozco ese albergue de Lanzarote, no reúne las condiciones adecuadas para albergar, acoger a menores migrantes no acompañados. En cualquier caso, todo lo que ha relatado el propio alcalde ya lo ha trasladado a las autoridades, tal y como ha confesado. Me parece grave todo lo que ha podido ocurrir, y es verdad que le ha costado, ha tenido ímpetu para convencer, en este caso, al Gobierno de España, al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Lanzarote de la situación que se estaba dando, insisto, en estas instalaciones, y que era un auténtico quebradero de cabeza para Marci Cuña, el actual consejero de Asuntos Sociales de la institución majorera. Que ha sido al final, insisto, el Cabildo quien ha tomado esa decisión de paralizar o de clausurar como y con otra alternativa ya sobre la mesa, es decir, destinar, reubicar a los que vayan llegando y a estas personas, a estos menores migrantes de la Santa, en centros que reúnan las condiciones, centros más pequeños y adecuados. Bueno, de eso también se debería hablar mucho en ese pacto migratorio que se está negociando, en el apoyo que tiene que dar también el Estado, aunque saben que con los menores migrantes no acompañados la tutela es competencia del Gobierno de Canarias. Bueno, vamos a ir ya cerrando el programa, pero hoy les habíamos prometido, se lo hemos contado en las redes sociales, que íbamos a hablar de un asunto que creemos que es interesante, que sobre todo es información, que son datos que ustedes tienen que conocer en aras de impulsar también la transparencia de las administraciones públicas. En su momento nosotros les contamos aquí el coste y repasamos algunos de los altos cargos más importantes del Gobierno de Canarias después de que hubo un cambio, como saben, de gobierno tras las elecciones de mayo de 2023. En aquel momento les explicamos que hay como 3 niveles, digamos, en la administración pública, en este caso en el Gobierno de Canarias, en cuanto a esos altos cargos. Por un lado están los propios consejeros, digamos que ese sería el primer escalón. Después en el siguiente están los directores generales, que sería el segundo escalón, y el tercero es el de los comúnmente llamados asesores, el personal eventual, el personal de confianza. Nosotros en su momento les contamos, les hablamos del primer y del segundo escalón, y como todavía no se había publicado toda la información sobre el tercer escalón, no les habíamos hablado de esos asesores que forman parte del Gobierno de Canarias. Pues bien, el portal de transparencia del propio Ejecutivo Autonómico, por cierto, este lunes hablamos mucho de transparencia con Daniel Cerdán, que como saben es el comisionado de transparencia saliente, porque ya va a dar un paso a un lado, va a ser sustituido por Noelia García, la exalcaldesa de Los Llanos. Hablamos de transparencia y de la publicidad activa, que es eso que tienen que hacer las administraciones, que están obligados a publicar. Y una de las cosas que están obligadas a publicar pues son los salarios, los datos, los méritos académicos y los datos profesionales de los diferentes altos cargos, entre ellos el de los asesores. Pues bien, ya se han publicado los datos de los asesores y tenemos que decirles que el total de estos asesores, este personal eventual que depende del Gobierno de Canarias, es de 97 personas en la comunidad autónoma, que tienen un coste anual para las arcas públicas de 4,2 millones de euros. Los 97 asesores que tiene el Gobierno de Canarias nos cuestan a todos los canarios 4,2 millones de euros. Ahí hay pues variadísimas funciones. Están los que hacen labores, por ejemplo, de comunicación, los que hacen labores de asesoramiento, los que hacen labores de secretaría. Bueno, son cuestiones, insisto, en algunos casos necesarias, en otros quizás menos. En algunos casos se cubren con grandes profesionales, con profesionales cualificados, con méritos, con experiencia, y en otros casos pues sirven para colocar a gente, para echar a gente que o por un lado se han quedado fuera porque ha cambiado la realidad política, por ejemplo, de su municipio, o por otro, pues porque se le den favores de diferentes tipos. Bueno, nosotros nos vamos a centrar, por cierto, otro dato interesante es que de esos 97 asesores o personal eventual, 65 tienen estudios universitarios terminados, concluidos, y 32
No, es un dato también dentro de ese debate sobre la formación necesaria de los altos cargos, que creemos que también es interesante. Pero lo que nosotros vamos a repasar esta noche es sobre todo aquellos que tienen una notoriedad pública, porque hay otros que son anónimos, que pueden llamar o no la atención. Quizás hablaremos en algunos programas de algunos casos que nos han llamado la atención, puntuales, pero a quienes evidentemente vamos a analizar ahora son aquellos que tienen alguna notoriedad pública porque, entre otras cosas, ya han sido cargos públicos. Así que vamos a repasar ese listado de los asesores que más nos han llamado la atención y que consideramos que tienen pues cierta notoriedad pública por su experiencia profesional. Así que vamos a comenzar con ese repaso, Óscar, si te parece, con Rosa María Aguilar. A mí me ha sorprendido, no lo sabía, la ex rectora de la Universidad de La Laguna ejerce un puesto de delegada de presidencia del Gobierno de Canarias, 68.587 euros al año. Estos saben que son salarios brutos. Bueno, pues ahora mismo es mano derecha, Óscar, del presidente del Gobierno de Canarias, claro, Fernando Clavijo. Entiendo que llega al Gobierno, aterriza en la comunidad autónoma, en la presidencia del Gobierno, de la mano de Coalición Canaria, por tanto, de la mano de su presidente, Fernando Clavijo, se convierte en una mujer de la máxima confianza. Habría que ver si cuando era rectora era una mujer cercana a Clavijo o no, si era de su confianza o no, en cualquier caso lo desconozco. Rosa María Aguilar era la anterior rectora de la Universidad de La Laguna. Saben que hubo un cambio en el claustro, en el rectorado, a la Francisco García, el rector de la Universidad de La Laguna. Desde luego me ha llamado poderosamente la atención. Es delegada de presidencia del Gobierno, por tanto muy cercana, insisto, en sus funciones al presidente Clavijo. Bueno, vamos con la siguiente persona. En su momento sí lo habíamos comentado, yo creo, porque se llegó a publicar antes que el resto. Hay algunos que estaban publicados, otros, la mayoría no. Es José Juan Lemes, exalcalde de Arafo, asesor directo también de presidencia del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, y con un salario bruto al año de 54.986 euros. Sí, se le ve muy cercano además en los actos de presentaciones en la presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. Forma parte además de organizar los actos, de recibir además también a cualquier autoridad política que llegue a presidencia del Gobierno. Se le ve, insisto, muy visible su función, repito, en presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife. Es un conocido de la política tinerfeña, el señor Leme. Fue un histórico del Partido Popular del sur de la isla de Tenerife, un histórico del Partido Popular de Arafo. Viene además el señor Lemes de la época de Calzadilla, un histórico también, exalcalde de Arafo en la isla de Tenerife. Fue asesor en aquella época, hace muchos años. Fue concejal en la época de Calzadilla. Fue alcalde del Partido Popular de este municipio del sur de la isla de Tenerife, hasta que un día se peleó con pues discrepancias con la dirección del partido, es decir, con Manuel Domínguez y compañía. Fíjense ahora, Manuel Domínguez es socio de gobierno, vicepresidente del Gobierno con Clavijo en la comunidad autónoma de presidente. Se marchó del Partido Popular, insisto, por discrepancia con la dirección del partido en la isla de Tenerife. Montó un partido, se presentó de nuevo al Ayuntamiento de Arafo. El partido se llamaba Agrupación Independiente de Arafo, que además ese partido que montó el ex del Partido Popular se integró en Coalición Canaria. Ahora es asesor de Clavijo por Coalición Canaria. Bueno, pues José Juan Lemes, por cierto, hay algunos que, por lo que te entiendo, Óscar, que sí que van a trabajar, porque mucha gente dice, oye, es que esta gente ni aparece. A mí, yo sé de algún caso de alguno que no aparece y aparece en esa nómina, pero tú dices que José Juan Lemes, cierto, por tu propia experiencia profesional, es de los que va a trabajar. Cierto. José Domingo Regalado es el siguiente, otro exalcalde de Coalición Canaria, en este caso exalcalde de Granadilla de Abona, asesor también directo del presidente del Gobierno, 54.986 euros al año. José Domingo Regalado, que como saben perdió el bastón de mando en las últimas elecciones, lo recogió Jennifer Miranda del PSOE, hablábamos antes sobre ella. Y ahora, bueno, pues en presidencia del Gobierno. Asesor de presidencia del señor Clavijo, al igual que el señor Leme, otro alcalde de la isla de Tenerife, pertenece a Coalición Canaria en la isla de Tenerife. El señor Regalado, todos los conocemos, fue alcalde de Granadilla de Abona, perdió el poder después del pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Como decías, la vicealcaldesa ahora del PSOE, Jennifer Miranda, está en la oposición, aunque pese a todo mantiene su acta de concejal, es portavoz de Coalición Canaria en la oposición. Repito, perdió la alcaldía, se marchó directamente a presidencia del Gobierno. Bueno, pues José Domingo Regalado. La siguiente persona es María Asunción Amaro, vamos a ver si ahí la tenemos, que fue consejera del Cabildo del Hierro y es asistenta, en este caso también, de presidencia del Gobierno, con un salario de 35.417 euros al año. Claro, entiendo que Coalición Canaria pierde de el poder, HI, ¿no? claro, de HI. De Agrupación Herreña Independiente. Es la cuota que mantiene en el Gobierno a Coalición Canaria, porque saben que Agrupación Herreña Independiente apoya a Coalición Canaria y fue clave además también para que Coalición Canaria tuviese representación y pudiese también gobernar junto al pacto, en este caso la alianza con
con el Partido Popular y el apoyo también que prestó la agrupación Gomera, la agrupación socialista La Gomera con Casimiro Curbelo. Fue consejera de Coalición Canaria en El Hierro. María Asunción Amaro, ahora, insisto, en este caso es asistenta de presidencia, por tanto, del presidente Fernando Clavijo de Coalición Canaria. Bueno, continuamos con ese listado de asesores del Gobierno de Canarias que han sido o han ocupado en algún momento algún cargo público, por tanto han tenido cierta notoriedad en ese sentido. Hay de diferentes islas. Jesús Rafael González fue concejal de Garachico y en estos momentos es secretario de Dirección de Presidencia del Gobierno con un salario de 26.188 euros. En Garachico sí que no ha habido cambio de gobierno y sigue gobernando Heriberto González, el alcalde también de Coalición Canaria, pero a Jesús Rafael, bueno, pues por lo que sea, se lo han llevado al Gobierno. Secretario de Dirección de Presidencia, por tanto, también hay mucho asesor de presidencia, mucho secretario de presidencia. El grueso de los asesores, claro, el grueso de los asesores están en la órbita de presidencia de Fernando Clavijo. En el entorno de Fernando Clavijo, que es la cuota de Coalición Canaria, entiendo que fue el propio José Rafael González, concejal de esa Coalición Canaria en Garachico, donde saben ustedes que en este momento sigue gobernando en Garachico Coalición Canaria con un conocido del norte de Tenerife como es José Heriberto González. Bueno, continuamos con la lista y aparece otra vieja conocida que también había trascendido, que nos lo adelantó en su momento el compañero Norberto Chijep de Diario de Avisos, todavía me acuerdo y lo comentamos aquí. Carmen Luisa Castro, exalcaldesa de Güímar. Aquí vamos a hacer una pequeña parada porque Carmen Luisa Castro es jefa de la Oficina de Relaciones con los Medios de Comunicación y vicepresidencia del Gobierno. No sé por qué los compañeros, les voy a pedir disculpas, se han comido todos los artículos al hacer los cuadros, pero yo voy a pedir que para la próxima vez, por favor, testen los artículos que son importantes para poder leer, por ejemplo, y para ser bastante rigurosos con la ortografía, que yo creo que es fundamental. 51.307 euros al año. Carmen Luisa Castro, que bueno, pues fue alcaldesa de Güímar, muy conocida, y que su relación con los medios de comunicación, la única que yo conozco, es su constante intervención en Sálvame, por la que se convirtió también en una persona bastante notoria, pero es que no sé qué pinta en un puesto de prensa. Carmen Luisa Castro, una mujer de confianza de la dirección del Partido Popular en Tenerife, pertenece al PP de Tenerife, mujer de confianza en este caso de Manuel Domínguez, también del presidente del Partido Popular en Tenerife, Emilio Navarro, que a su vez es senador y alcalde de Santiago del Tey del sur de Tenerife. Es un valor, o ha sido un valor importante para el Partido Popular. Es verdad que también está inmersa en alguna que otra causa judicial, la que fue alcaldesa, gobernó en Güímar, en el sur de Tenerife, con Coalición Canaria, se rompió el pacto. Es verdad también que ganó las elecciones, volvió a ser candidata de nuevo a la alcaldía de este municipio, donde, insisto, ganó las elecciones, pero allí pactó de nuevo Coalición Canaria. La relación de Coalición Canaria y el Partido Popular es mala, la relación del PSOE y el Partido Popular es mala en ese municipio, por tanto, pactó Coalición Canaria-PSOE, se quedó fuera del gobierno, está en la oposición, la rescatan su jefe, por tanto, a esa responsabilidad, jefa de la Oficina de Relaciones con los Medios, de vicepresidencia del gobierno, por tanto, liderada en este caso por el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez. Bueno, continuamos con el listado de asesores y asesoras del Gobierno de Canarias. Liria María Falcón fue concejala de San Juan de la Rambla, una concejala muy activa, secretaria del consejero de Economía, en este caso con 27.503 euros, por tanto, en este caso no es de Coalición Canaria, sino del Partido Popular. Secretaria, en este caso, del consejero de Economía. El consejero de Economía, que es vicepresidente, es Manuel Domínguez. El presidente también, como les cuento, del Partido Popular, fue presidente del Partido Popular de Tenerife, exalcalde de Los Realejos, una mujer muy cercana, muy bien valorada del entorno del propio Manuel Domínguez, porque, como digo, Manuel Domínguez fue alcalde de Los Realejos y esta ex concejal, yo no sé si seguirá, por cierto, en esta función de secretaria, y no sé si seguirá asumiendo el acto o la responsabilidad de concejal de la oposición en San Juan de la Rambla. Lo digo porque fue históricamente candidata, fue históricamente concejal del Partido Popular durante muchos años en San Juan de la Rambla y fue la histórica candidata del Partido Popular siempre, casi siempre, durante los últimos años a la alcaldía de este municipio del norte de la isla de Tenerife. Asume esa responsabilidad secretaria del consejero de Economía Manuel Domínguez, Liria María Falcón, una conocida del Partido Popular de la isla de Tenerife. Lo que sí es, o fue en su momento también, fue la presidenta también de la gestora del Partido Popular en San Juan de la Rambla. En San Juan de la Rambla. Ha sido muy leal, quiero decir,
Ya que estamos, como clave, muy leal siempre al Partido Popular, a la figura de Manuel Domínguez. Insisto, siendo Manuel Domínguez presidente del Partido Popular, y siempre estuvo ahí cuando se le pedía que ocupase o que liderase la candidatura a la alcaldía de San Juan de la Rambla. Santiago Pérez Ramos. Seguimos en el norte de Tenerife, en este caso en Santa Úrsula, porque Santiago Pérez Ramos es concejal de Santa Úrsula, es asesor de la Consejería de Presidencia y cobra unos 54.986 euros brutos al año. Santiago Pérez Ramos, ex concejal, como dice, de Santa Úrsula, asesor de la presidencia, entiendo que Fernando Clavijo, y entiendo que de su entorno, de la organización. No, de la Consejería de Presidencia yo entiendo que es de Nieves Lady Barreto. Nieves Lady Barreto, Consejería de También Presidencia. de Coalición Canaria, eso sí. Claro, Coalición Canaria, Nieves Lady Barreto, que es, en este caso, representa la cuota de La Palma, pero me imagino que, bueno, habrá aterrizado, insisto, pero entiendo que es de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, porque fue concejal de Santa Úrsula, la colocan en este caso en la consejería de La Palmera Nieves Lady Barreto a Santiago Pérez Ramos. Bueno, la siguiente es Judith Natalia Bayarri. Parece que estamos aquí con las candidatas del carnaval o los candidatos del carnaval y bueno, estamos hablando de los asesores del Gobierno de Canarias. No lo olviden, Judith Natalia Bayarri, que fue diputada del Parlamento de Canarias por la isla de El Hierro y secretaria de dirección de la Consejería de Presidencia, también con Nieves Lady Barreto, 27.503 euros al año. Coalición Canaria fue, como decía, diputada regional por la isla del Hierro, Judith Natalia Bayarri, en este caso en la consejería, igualmente que el propio, entendemos, Santiago Pérez Ramos, de esa Consejería de Presidencia y Justicia que lidera, repito, La Palmera Nieves Lady Barreto. Y vamos a ir ya finalizando con esta primera lista que les hemos traído hoy aquí en Canarias al Día. Sara Bermúdez también aparece entre esos... Queda también otra persona, me están diciendo desde realización, sí, lo tengo claro, quedan dos. Una es Sara Bermúdez Aparicio, que es concejala, o fue concejala de Teguise, es asesora de la Consejería de Universidades, y esto, ahí está Migdalia Machín, eso tiene mucha explicación, porque Migdalia es de Lanzarote, 54.986 euros brutos al año para Sara Bermúdez Aparicio. Sí, asesora de la Consejería de Universidades. ¿Quién gobierna? ¿Quién es la consejera del área de universidades de ese departamento? Migdalia Machín. Migdalia Machín es la secretaria insular, secretaria general de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, mujer, por tanto, de la máxima confianza del secretario general nacional y presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Ya saben que fue concejal de Teguise. En Teguise gobierna Coalición Canaria. Hay otra alcaldesa, otra candidata. Ya saben que el que era alcalde de Teguise es el actual diputado regional y actual presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, Osvaldo Betancourt. Allí, en Teguise, gobierna Coalición Canaria junto al Partido Popular y también con el apoyo de Vox. Y vamos a cerrar con César Martín, el último de los que hoy les hemos seleccionado de esta lista de asesores. César Martín Pérez, que fue director general de Agricultura y fue exconsejero del Cabildo de La Palma, también de Agricultura, del sector primario. Es asesor, es bastante lógico, de la Consejería de Agricultura y de Narváez Quintero, 54.986 euros brutos al año. César Martín, de La Palma, Óscar. Sí, no hay que olvidar que el director general, en este caso, de Agricultura del Gobierno canario, sigue ostentándolo un palmero, en este caso de Coalición Canaria en los llanos de Aridane. César Martín Pérez, hombre de Coalición Canaria, fue hombre en aquella época del entorno, bueno, de cuando ahí mandaba en La Palma, en Coalición Canaria, el propio Antonio Castro, José Luis Perestelo, pero Guadalupe González Taño, pero ahora ya es del entorno de Nieves Lady Barreto, que Nieves Lady Barreto, como les contaba, es la consejera de Presidencia y Justicia y Administraciones Públicas, pero es la máxima responsable de Coalición Canaria en la isla de La Palma, es un conocido de Coalición Canaria en la isla. Fue director general de Agricultura, fue, como decías, concejal de Coalición Canaria en Los Sauces, en este municipio palmero de donde es natural, y también fue consejero de Agricultura en el Cabildo de La Palma, si no me equivoco, cuando Guadalupe González Taño era la presidenta del Cabildo Insular de la Isla Bonita. Guadalupe, que ahora está también en el Gobierno de Canarias. Una responsabilidad, un cargo intermedio en el Gobierno, general, si no me equivoco. En una dirección general, bastante desconocida, la dirección general. Hablo de memoria, pero sí, está en ese segundo escalón. Este es el tercero, el que hemos hablado hoy. Óscar Martín, de verdad, como siempre, un placer analizar la actualidad de Canarias, esas reacciones al 20 de abril, lo que ha pasado también en Lanzarote con el cierre de la Santa y este listado de asesores y asesoras. Ya te digo yo que hay otros muchos casos llamativos. Eso es un carnaval de variedades, ¿no? Como comentábamos hoy también esta mañana preparando un poco el programa, porque hay de todo, la verdad, que en esa lista de asesores. Desde luego, algunos sorprendentes.
Lo malo es que por esa vía, y yo quiero despedirme con eso, se cuelan los coldos, ¿no? Es por ahí por donde se cuelan los coldos. El coldo era un asesor también, Coldo García, Coldo García, un asesor del Partido Socialista, y mira la que ha montado. Hay que tener un poco de cuidado. Esperemos que esto no ocurra, pero luego que sí hay algunos hombres y mujeres que a mí me llaman poderosamente la atención, y desde luego la suerte que tienen algunos también, ¿no? La suerte que tienen algunos. Bueno, nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual de Mírame Televisión. Les agradecemos, por supuesto, también que sigan toda la programación de esta casa. Quería recordarles también que tenemos un número de WhatsApp, que esto ha sido culpa mía y se me ha olvidado recordarlo a lo largo del programa, que lo comentamos el pasado sábado en ese programa especial. Por cierto, gracias por todos los mensajes de apoyo que nos han llegado por ese programa que hicimos el sábado sobre las manifestaciones del 20 de abril. Hubo un gran esfuerzo por parte de los compañeros y compañeras de esta casa, pero ese esfuerzo se ha visto recompensado con creces con el trabajo que realizamos y con ese feedback que ustedes nos han dado, ese apoyo en las últimas horas. Bueno, ahí creo que están viendo el WhatsApp, 691-623-914, es un WhatsApp para que ustedes nos manden documentación, información, imágenes, para que nos ayuden a hacer periodismo, para que hagan un poco de los ojos de Mírame Televisión en todos los rincones de las 8 islas de Canarias y nos ayuden, insisto, a contar lo que pasa a nuestro alrededor. Que pasen una feliz noche.